Bueno, pues tenemos hoy a un invitado muy especial, alguien que llevo muchísimo tiempo intentando traer, concretamente, bueno, llevamos casi 2 años ahí haciendo intentos de traerle. Y bueno, pues es un personaje que lo hablábamos ahora, es muy distinto a lo que solemos, el tipo de invitado que solemos traer. No es competidor, por lo menos hasta ahora. Y bueno, pues es una visión del culturismo y de una rama concreta del culturismo que vamos a cubrir, yo creo que distinta. Él mismo lo acaba de comentar, es un personaje que está como muy, muy fuera de la comunidad, es como el mago oscuro que está ahí en Mago las, oscuro. en las afueras. Entonces, pues nada, tío, bienvenido, darte las gracias y sobre todo eso, agradecerte el rato que vamos a pasar. Bueno, gracias a ti, Ignacio, por invitarme. No sé si mago oscuro, pero soy una persona que, bueno, me gusta, soy una persona muy curiosa, soy una persona que me gusta saber por qué las cosas y de ahí un poco viene todo, todo mi camino, digamos, en las redes sociales y también en mi, por así decirlo, carrera dentro de la comunidad. Desde que yo empecé, yo vi esto, no sé, veía cosas que no funcionaban, cosas que no terminaban de cuajarme y decidí tomar parte activa en ello, empezar a publicar, por supuesto, yo empecé la carrera de nutrición, se me gustó mucho leer, muchísimo. De hecho, empecé la carrera de nutrición porque yo estaba estudiando Derecho y empecé a leer nutrición, entrenamiento. El entrenamiento no me causaba tanto interés, así que al final dejé la carrera de Derecho y empecé nutrición. Ya con los años, bueno, descubrí el pastel de que no todo el mundo era natural, de que Ronnie Coleman utilizaba farmacología, ¿sabes? Se me cayó el mundo encima y dije yo, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que pasa aquí? Y bueno, tras estar años ya leyendo y con la base que la carrera te da, que la verdad te da muchísima, la gente, se habla muy mal de la universidad, depende de qué carrera, pero la verdad es que la carrera de nutrición, con sus más y con sus menos, la carrera de nutrición humanidad y dietética es muy completa y te da una base muy fuerte para meterte en este mundo, la verdad. Si sabes enfocarla, si sabes enfocarla. Hay gente que de verdad que sale, que no sabe hacer una dieta y más te vale coger un preparador old school porque te va a llevar mejor, ¿sabes? Ujú. Y bueno, a raíz de eso yo empecé a estudiar farmacología. Bueno, ya la estudiamos en la carrera, pero digamos más aplicada a nuestro deporte, a ver qué es lo que usaba la gente, cómo se usaba, por qué se usaba, y veía muchas cosas que no me cuadraban. Y un poco a raíz de eso, yo empecé publicando primero en Instagram, posts sencillos, a veces pues de compuestos, a veces dando mi opinión, a veces Mm. viendo cosas que no me cuadraban. Y luego con el paso del tiempo, pues empecé colaborando con una página web haciendo blog. Luego empecé con Cultura de Gym. De Cultura de Gym a Muscle Spain con Carlos Mejías, Ujú. publicando y también haciendo asesorías. Luego dejé a Muscle Spain y Carlos Mejías y me puse por mi cuenta y empecé con Iberosarms. Después de Iberosarms a NG Labs. Y ahora mismo, pues, en NG Labs estamos en otro punto, en un punto diferente que luego, si quieres, lo comentamos. Sí, Pero bueno, durante ese camino, pues yo sí, siempre me ha venido a la cabeza lo importante que es pensar en la salud mm, de los usuarios de farmacología, porque esto es algo que mucha gente no quiere terminar de aceptar, pero es así, somos enfermos crónicos. Los que utilizamos farmacología, de forma crónica es así, es decir, te estás induciendo una patología y no es una broma, es una, sí, una patología que no es ninguna broma. Es decir, lo que le haces al cuerpo con los esteroides y con otras ayudas es algo que hay que tener muy en cuenta. Que, por cierto, debo decirlo que yo estoy muy contento en ese sentido porque veo que en la comunidad se ha tomado mucha conciencia y por ejemplo, precisamente por esta palabra conciencia, viene el programa este que está haciendo Andreu con OCES, sí. Concienciados. Me parece una iniciativa brutal y que es algo que se lleva. Siempre miramos, y esto seguro que tú que eres muy, muy fan en general del culturismo internacional, lo ves, que en otros países muchas veces tenemos que mirar a otros países para decir, joder, lo están haciendo mejor que nosotros. En este sentido, creo que en España nos podemos poner la mano en el pecho y decir, Sí. oye, aquí nosotros podemos estar haciendo las cosas quizás mejor que en ninguna parte de Europa. Sí. Y te lo digo con conocimiento de causa, porque yo vivo en Polonia ahora mismo. Bueno, ahora mismo pretendo vivir en Polonia por un tiempo. Veo cómo se hacen las preparaciones, veo lo que se usa, veo lo que la gente usa, cómo hacen también las dietas, cómo hacen todo. Y es como España en 2012. Muchas Sí, cosas.
Sí, eso muchas lo he cosas, dicho de yo verdad, varias veces, de muchos sitios además. muchas Sí. cosas. Y de hablando de suplementación y salud, nada. O sea, lo que hay a lo mejor, por ejemplo, lo comentó Fede en el programa de concienciados de Renal, de lo mucho que utilizaba Oleg Skrivoy, que es el 212 de Spin. Ujú. Bueno, el 212 es Calderón, pero digamos el ucraniano Sí, que quedó quinto en la es Olimpia, sí, para la gente que no lo ubique, que es el que quedó quinto. que de hecho me lo encontré hace un par de meses en mi gimnasio. Ujú. Yo lo vi un tío terrible, o sea, un aspecto terrible, y dije, oye, este es famoso, este tiene que ser alguien. Y ya me Joder. vino a la cabeza quién era, claro, muy majo. Y bueno, sí, respecto a eso, pues la verdad, España está a la cabeza. Mm. E incluso diría que por encima de Estados Unidos. Sí, yo Es estaría de decir, acuerdo con eso. Yo estaría de acuerdo. quizás en tema de entrenamiento, mm, la peña está de Calum, de Team Pro Coach, de Hypertrophy Coach, toda esta gente a la hora de programar, quizás está un poquito por encima de nosotros. Por ejemplo, Fake Willy, Sergio, todo este grupito de gente que entrenan muy bien, da gusto verlos. Y parece que nosotros estamos en una transición entre el power building y ya empezamos a pensar más en lo que es la intensidad real, la calidad del movimiento. Y es interesante, es decir, es interesante cómo la comunidad, que es algo que, lo que te digo, a mí me gusta verlo y me gusta ser partícipe de cómo la comunidad avanza, que Mm. es lo que me estamos sufriendo. Es decir, de, desde 2020, por ejemplo, 2020, 2019-2020, que vino la pandemia y todo eso, y una ola de información brutal, muchas opiniones, mucho contrastar. Muchos actores, por ejemplo, dentro de la comunidad que han tenido partícipe, uno de ellos, por supuesto, yo, pero otros que han tenido muchísimo más peso, por ejemplo, como Adrián Díaz Rúa y Carlos Mejías, Villano, Fran Osés, la parte de un poquito más old school. Osés se lo dije, que es una persona que a mí me ha sorprendido mucho para bien, porque era una persona muy old school y ahora está como a la vanguardia de la Sí, New School. Es algo sí. súper, súper interesante. Y bueno, no sé cómo lo quieres enfocar, pero al final nos encontramos en una tesitura de que el culturismo avanza. Nosotros en España estamos un poco a la cabeza. Tenemos gente que aporta muchísimo, como el doctor Andreu. Luego, gente que de verdad que está destacando mucho en atletas de mucho potencial, como es Fede, que tiene a Joan, que tiene, por ejemplo, a Jordi. También Sergio Dufort. Veo que también son personas que son old school, pero cogen cosas de la new school que parece que y la respetan y la utilizan y me parece un top. Y creo que España está en un punto muy bueno, muy Mm. bueno. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, tío. Y de hecho, lo que comentas de entreno, yo creo que en Estados Unidos sí que se tenía más en cuenta el tema de todo lo que dices, ¿no? Distintas técnicas, la calidad del movimiento, periodizar. Yo creo que al primero que le escuché hablar de eso fue a John Meadows, que yo creo que fue el que empezó a ponerlo de moda por allí. Y luego se ha ido trayendo aquí. No sé si sabes que Fran Spin, Jesús Gallego estuvieron un tiempo con él para aprender un poco su filosofía y poco a No poco sabía, sí, no lo sabía. se la han ido trayendo para acá y la verdad es que ahora se ve bastante más extendido. Pero si quieres, antes de meternos en ese tema, que me parece súper interesante, para la gente que realmente empieza a tener interés a lo mejor en el tema de la química, de la nutrición y tal, porque tú, como bien has dicho, pues eres dentro de la comunidad española, yo creo de los que, bueno, máximos referentes a nivel de información, de divulgación científica y tal. Y si quieres comentar un poquito cómo fue el proceso de aprendizaje, porque has dicho que empezaste a ver cómo se aplicaba el deporte y tal, pero eso lógicamente pues es algo que en la carrera tampoco creo que se toque mucho, ¿no? Entonces, para ti concretamente, ¿cómo fue el proceso de comprender la química, la nutrición aplicada a lo que es el culturismo? Bueno, lo que se te da en la carrera realmente es algo, es como por así decirlo, los cimientos de todo. Es decir, te aprendes lo que es una célula, cómo se comportan, es decir, cómo son los intercambios de aminoácidos, de energía, de sustratos, hablamos de nutrición, pero Mm, dentro, por ejemplo, de la farmacología, que es la farmacocinética, los procesos de distribución, de absorción, de excreción, por dónde se excreta, qué tipos. Es decir, al final lo que aprendes más bien en la carrera es base, 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 ujú. base, pero aplicabilidad, nada. Sí, yo creo que en todas las carreras es un poco así. Sí, entonces, luego, lo que te va a aportar, por ejemplo, leer, lo que a mí más me aportó fueron los libros.
libros de farmacología, por ejemplo, el AID de Groot es muy famoso y es un libro del que de verdad yo saqué muchísimo, pero muchísimo. Está en español, es decir, aparte está muy bien. Obviamente ahora está Mm. muy desactualizado, pero como todos. Es decir, ahora con las últimas corrientes casi todo está desactualizado. Es decir, yo tendría que corregir la mitad de mi Instagram, la mitad, sin Ya. duda. Pero porque la información realmente va rápido. Mm. Pero realmente, si alguien quiere de verdad comprender la base, te tienes que ir a manuales de farmacología de enfermería, algo así. Que yo lo hago, ¿eh? Que yo aún tengo apuntes de eso y sigo repasando, sigo mirando, por ejemplo, hay un librazo de fisiología humana que es el... Ay, se me va, tío. El Guyton de fisiología humana, y es un libro así de gordo. Son mil y pico páginas, de páginas de estas de enciclopedia, y eso, leértelo poco a poco, si eres de verdad una persona que quiere vivir de esto y quiere ser una persona ávida de conocimiento y de que no te queden cabos sueltos, es una recomendación. Te vas a tardar un año en leértelo, pero te lees los días 20 páginas, media hora, porque es lento, haces tus apuntes, pero es eso, al final, el tener un conocimiento, digamos, vasto, se basa en eso, se basa en hábitos, hábitos, todos los días un poco, todos los días un poco. De nada Mm. te vale pegarte panzadas si lo haces una vez a la semana. Sí. Pero bueno, al final, ahora mismo, en el momento en el que estamos, la verdad, las redes sociales son muy útiles, hay muy buenos perfiles para aprender. El doctor Andreu, Osés, la Academia Tren, por ejemplo, la Academia Tren es muy buena. La Academia Tren es muy buen recurso. No coincido en 100% todo, pero la inmensa mayoría de lo que dicen está muy bien contrastado. Y aparte es un modelo de negocio que no es nuevo, no es nuevo. Es decir, esto ellos lo han sacado, la Academia Tren es el mismo modelo que la página de pago de Víctor Black. Víctor Black es un tío que lleva 10 años chupándose papers, contrastando todo de lo que funciona y lo que no funciona, cómo funciona cada compuesto, qué mecanismo de acción, qué consecuencias, a qué dosis, todo. La toxicología, la farmacocinética, la farmacodinamia de cada compuesto y cómo funciona también el cuerpo humano, porque si no sabes cómo funciona el cuerpo humano es imposible. Mm. Entonces, Víctor Black es un tío pues, que lleva 10 años currándose eso, hizo una plataforma de vídeo, por así decirlo, videoclases, pues prácticamente igual que la Academia Tren. La Mm. Academia Tren, bajo mi punto de vista, está mejor explicada. Pero Víctor, bueno, es que gran parte de la Academia Tren es Víctor Black. Gran parte. Ya. ¿Por qué? Porque es un tío que se ha sacado toda la información y no está mal. Es decir, ahora mismo hay mucha gente que está haciendo posts en Instagram o blog de farmacología sacado de la Academia Tren y no está mal. En España tenemos un poco, y esto es muy español, como la visión de que por copiar o por replicar lo que hace otro, que puedes coger la información, darle la vuelta, Mm. ¿sabes lo que te digo? Matizar Sí. y, digamos, utilizar la información que da otro, lo vemos como algo muy, muy negativo. Pero no es negativo, es positivo. Al final lo que está haciendo es expandir el mensaje. Sí. Es como, por ejemplo, la gente que habla de Joan Prades, ¿sabes? Que está ahora en YouTube, en boca de todos. Joan dice que está cogiendo su contenido y lo están utilizando, vale, pero al final te está dando más repercusión a ti y el mensaje y tu imagen crece. Joan Prades cada vez se parece más a un Arnold Schwarzenegger al español, ¿sabes? A Sí. mí me lo parece, a mí me lo Sí, sí, parece. sí. Sí. Entonces, no está mal y lo que han hecho está muy bien. Es decir, quizás las personas que más bien han hecho actualmente, en este momento de la comunidad, que más bien han hecho por el culturismo, probablemente sean Carlos Mejías y Villar Fitness. Probablemente. Mm. Yo creo que son figuras parecidas, no sé lo que opinarás tú. En Estados Unidos, John Jewett, que es un poquito como el friki que hay Te digo allí una de todos cosa, estos temas y tal. John Jewett es Víctor Black. Sí. John Jewett le coge toda la información a Víctor Black y de hecho Víctor Black está cabreadísimo con él porque ha sacado un curso ¿cómo era? Sí, de farmacología para la mujer por 1.600 por $1.600 Madre y mía, su chaval. plataforma vale 50 euros al mes. Ya, lo que hace ser una Olimpia, ¿sabes? Que al final, pues. Pero que Callum y Sí, no sé cómo es exactamente, Prep Coach o algo así, sí, sí. pero es exactamente lo mismo, Sí. ¿sabes? Es exactamente lo mismo. Han hecho lo mismo, han cogido el modelo de Víctor Black y le han puesto su nombre.
lógicamente, es lo que te digo, lo replican, lo tocan, le añaden, lo cambian, pero al final la información troncal, los datos, eh, son de ellos. Y de hecho, Víctor también, Víctor que está muy loco, ¿eh? Víctor está muy loco. Sí, o sea, a cada cosa que le viene a la cabeza hace un post. Cada berrinche que tiene hace un post. Y eso no da buena imagen. Eso hay que tener mucho cuidado. Ya. Pero bueno, lo que te decía, lo que han hecho creo que está muy bien. Por supuesto, sé que han añadido muchísimo. Carlos Mejías es una persona que sabe muchísimo. Diría que en cuanto a conocimiento, diría que la persona que más sabe en habla española, en habla hispana. Sí. Diría que sí. Y, y a la gente que es súper vieja escuela y tal, y que te dicen que no hay que rayarse con esas cosas, que hay que hacer lo que ha funcionado toda la vida y tal, ¿tú qué opinión tienes de eso? Yo lo respeto. Ojo, las cosas simples dan poco dolor de cabeza. Yo eso lo respeto. Y de hecho tengo mucha gente que ha venido a trabajar conmigo, que era vieja escuela, y poco a poco le ha ido abriendo los ojos y se han dado cuenta de que muchas cosas de las que traemos la nueva escuela, por así decirlo, que tampoco me catalogo como tal, pero que son realmente útiles. Pero obviamente en su medida. Yo puedo saber 10 suplementos que de verdad apoyan la pérdida de grasa, pero no te puedo poner los 10. Ya. No es sostenible, no es sostenible. Ni tiene sentido. Te puedo poner dos, te puedo poner tres, y ya es. Porque impacta en tu economía y también en tus hábitos, es decir, tener que estar tragando pastillas. Pero esto es lo mismo de siempre, es decir, puedes elegir lo que tú quieras, pero lo que no puedes negar es la realidad. La Mm. realidad es que usar esteroides es una enfermedad y si no le pones remedio, es decir, muchos vieja escuela se posicionaban respecto al temisartán, que no, 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 que la cascada no, que no, que no, que no. ¡Pum! Andreu, ¡pum! Que sí. ¿Y ahora qué? La Bodenona, que sí, que no pasa nada, que me va muy bien a mí, que no sé qué. Perfecto. Que no. Tampoco me quiero yo regodear, es decir, todos nos podemos equivocar. Y de hecho, cualquiera que publique en Instagram tiene que estar preparado para equivocarse. Sí, Y, totalmente. para, y sobre todo digamos, redimirse y tener autocrítica. Es decir, yo soy el primero que se ha equivocado. Y te lo digo yo. Yo, si me pusiera ahora, me corregirían en Instagram Ya. Sí, pues es de normal. lo que tengo de hace años. Sí. Pero bueno, lo importante es lo que hacemos en el presente. El Mm. pasado ya, por así decirlo, como por así decirlo, ya está escrito. Yo, por supuesto, cada año me considero mejor. Y una de las personas que yo le escuché esto, de que cada año se esforzaba en aprender, era Frank Spin. Sí. Se lo escuché, de hecho, en un podcast con Joan en PB Studio, cuando lo hacía con Jordi, Mm. y hicieron varios capítulos. Frank lo decía que él todos los años, él mejoraba digamos, su método, por así Sí. decirlo, su forma de trabajar. Sí, de hecho, la gente Simplemente. que lleva años con él, yo lo he escuchado, que antes era como mucho más básico, mucho más vieja escuela y poco a poco ha ido cambiando un poco todo, entreno, nutrición, química, o sea, ha cambiado todo. Claro, y eso creo que debe ser, creo que eso es el ADN de un preparador. Sí, Es decir, debe serlo, debe estar, serlo. estar dispuesto a avanzar. Mm. Yo hay cosas que utilizaba y ya no utilizo, y Claro. cosas que no utilizaba y ahora sí utilizo. En todo. Oye, te hago una pregunta, tío, que Dime. no es porque sea lo que yo pienso, pero por crear un poquito de debate, que al final eso es lo que mola de estas cosas. La Ujú, gente que se oye mucho, además decir, no, hoy en día con la nueva escuela se supone que se sabe mucho más de entreno, de química, de no sé qué, de la hostia y tal, ujú, pero cada vez el nivel es peor, porque es algo que seguro que has escuchado un millón de veces, igual que yo. ujú. Qué opinas tú de eso, ¿Con qué comparamos? ¿Con los 80 con los 90? en general? Con los 90 es la época de más abuso, y tú lo sabes. En los 90 se hacían auténticas burradas. Sí. Y la época dorada, si hablamos de nivel, sí que son los 90. Si hablamos de nivel de Hombre, sí, sí, cantidad y calidad, sí. sí, de sequedad y físicos como el de Nasser El-Sonbaty, Tom Platz, perdón, Francis Benfato, toda esta gente, pero utilizaban unas cantidades que eso era aberrante. Hablamos de 8 gramos de esteroides a la semana. Mm. A mí no se me, vamos, no tengo ningún problema de hablar de cantidades. Y hoy en día ves a gente haciéndose pro con quizás 1 gramo. Si eso no es mejorar, Sí, pero el obviamente yo argumento sé que que... la gente de Open, cualquiera que vaya a Open, no está con 1 gramo, ni con dos. Vamos, sería algo realmente raro. Al Mm. final, por desgracia, si tú pones
el mismo entreno, el mismo descanso, la misma alimentación, todo igual. El factor dosis es importante, Claro. es importante. Entonces, yo creo que ahí la dosis juega un papel importante. ¿Qué pasa? Que ahora yo creo que somos, en general, se abusa menos. Que por supuesto que hay locos por ahí, por supuesto. Yo he visto preparaciones de, bueno, de gente de mucho, mucho nivel, pero luego veo otras que no, bueno, que no me impresionan a base de cantidad. Yo en mi persona concretamente, no en mi persona, sino en general, en mi forma de trabajar, yo sí soy bastante precavido, bastante. Sí, bueno, ahí sí que no voy a decir dosis ahora de lo que yo puedo llegar a manejar en clientes, pero porque tampoco, por ejemplo, yo ahora mismo solo tengo un Pro y es en IFBB, en Elite Pro. Yo tengo clientes, eso sí, yo tengo clientes en muchos países, que tengo en Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, España, Alemania, Colombia, perdón, Polonia, y Ucrania, pero por así decirlo, sí que me considero un poquito más internacional que otros, pero al final las dosis que se manejan en casi todos los sitios son bastante similares. Mm. Un competidor regional se mueve en torno a un gramo, se mueve en torno a gramo, 2 gramos. Y el tío que se quiere hacer pro, pues, también va por ahí. Sí. Cuando llegas a hacer pro, pues a lo mejor puede cambiar algo, pero no necesitas un salto muy grande de dosis para. Porque al final esto es un deporte de tiempo. Es decir, el usar más dosis no va a cambiar mucho la película, si no eres un tío que responde. Otra cosa es un tío que responde, un Andrew Jacket, ¿sabes? Sí. Un tío que tiene una estructura perfecta. Pero bueno, al final muchos sitios hacen locuras. También, por ejemplo, en Latinoamérica quizás es en el sitio que más locuras he visto. He visto muchas preparaciones de verdad muy locas, tío. Muy locas. ¿Por qué crees? ¿Por desconocimiento a lo mejor o por un poquito... Es una mezcla de inconsciencia y de, no sé cómo decirlo, tío, como que les da igual. Ya. Como que el culturismo es así y me da lo mismo. O sea, te hablo de un competidor amateur que ha competido 2 veces, que aún no puede ni aspirar a una tarjeta pro y que se mueve en torno a los 4 gramos. Hostias, chaval. Y de suplementación, omega 3, arginina y whey. Madre mía, Eso, tío. eso es real, eso es real. Ya, ya, ya lo sé que existe, claro que sí. Real y todo mandado por WhatsApp, sin analíticas, 6 meses con trembolona. Hostia. 6 meses, pues ¿cómo me viene a mí? Pues me viene ya con una cardiopatía. Como poco. Me viene ya, pues, del revés. Y ya a ese tío, pues ya lo tienes que llevar con muchísimo cuidado. Y ese tío tiene 25 años y quiere seguir mejorando, ¿sabes? Ya. Bueno, y si veis la dieta, te quedas para atrás. La dieta es 1 kilo de pollo repartido en comidas, a veces arroz, a veces vegetales. Fin. Esa es toda la dieta. Y 2 batidos. La vieja escuela, bro, la vieja escuela. Esa es la vieja escuela. Y dices tú, bueno, es que eso funcionaba. Es que Joder, si, ¿cómo no va a si funcionar? ponemos unas bases de una persona que entrena, que duerme, que come, y le das química, todo funciona. Claro, claro que sí. Pero de ahí a, bueno, luego, pero bueno, al final, en parte es normal, en parte lo puedo llegar a entender, pero lo bueno es que el mercado avanza, la gente cada vez exige más, la gente ya no se conforma con eso. Hay muy poquitas personas que ya acepten eso. Es Sí, decir, oye, tío, y de verdad, ¿por qué no? Y tengo que comer pollo, ¿y por qué no puedo comer pavo? ¿Y por qué no puedo comer, yo qué sé, sí, lomo de es atún? verdad, es Lomo de verdad. atún. ¿Por qué decir, oye, tío, que no me entra más? ¿Y por qué tengo que comer tan poco? Yo qué sé. Al final la gente exige más. Y bajo, excepto algunos preparadores que tienen tanto, 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 tanto nombre, que da igual lo que hagan, es decir, como les precede tanto la autoridad, tú aceptas y callas. Sí, eso pasa también. Porque sabes que ese tío te va a hacer profesional. Hmm. Sí, ¿Sabes lo que es? hay algunos que sí, que te callas. ¿Y tú entonces crees que a lo mejor en lo que es la nueva escuela, tú crees que se compromete un poquito de nivel por tener más salud o no estás de acuerdo con eso? No, no, no lo creo. No lo creo. Para nada. De hecho, al final nosotros solo vemos los casos de éxito. Por ejemplo, me puedo poner el caso de Tom Platz o el caso de Russell Sombati, casos de éxito. Pero, ¿y los que se han quedado por el camino? Claro. Que en los 90 cayeron como moscas, pero cayeron como moscas. O sea, si te pones a ver
documentales de Hugo Van Damme de los que murieron en los 90, Mike Matarazzo, por ejemplo. Sí, por Esta ejemplo. gente que pues no, o no olía una verdura, así lo mataran, no se hacía una analítica y cuando se vio, él pesaba 120 kilos seco, pero tenía una aterosclerosis que le dio un infarto. Mm. O el Momo Benaziza también, que se murió Exacto, Momo. en un Grand Prix por deshidratación y tal. Hay muchos, hay Claro. muchísimos. Hay muchísimos. Entonces, la inclusión de cada vez más y más la medicina y la ciencia, por así decirlo, en el culturismo me parece un acierto, no me parece, vamos, ¿cómo está viviendo ahora? ¿Cómo es posible que Big Ramy siga vivo? Por la misma razón, porque lleva 30.000 médicos. O, por ejemplo, ¿cómo se llama, tío? Vlad, este que es un ucraniano. El ucraniano Vlad Sujorucho, ¿no? Una cosa así. Sogoruchko, por ejemplo, va 2 o 3 veces a la semana a la clínica, porque ese tío va a un nivel, tiene 25 26 años, tío. Ya, tío. Es una locura, es una locura. Y lleva así, pues, 4 o 5 años en ese plan. En plan con el Oxygen, con la Camel Crew, pero esa gente sabe lo que hace. O sea, utilizan muchísimo, eso tenlo claro, muchísimo, pero lo llevan todo controlado. Ya. ¿Qué puede pasar? Siempre puede pasar, Hombre, siempre sí, puede pasar lo que sea, siempre. siempre. Yo no sé cómo acabará, por ejemplo, gente como Big Ramy, pero por ahora sigue vivo y parece que está sano. Sí, sí, parece. La verdad es que es sorprendente porque Eso lleva sí, años, el ¿eh? crecimiento, por ejemplo, el crecimiento orgánico, de eso no te salvas, porque de eso no te salvas ni de forma natural. Es decir, cuando una persona crece de tamaño, sus órganos también crecen. Eso es una parte de coger peso corporal. No sé si lo sabías. Eso es algo que se ha visto recientemente. Cuando nosotros ganamos peso corporal, ganamos masa muscular en general, parte de los órganos también crecen. Y si a eso le añadimos la hipertrofia cardíaca, y la hormona de crecimiento que hace que crezca prácticamente todo, pues se junta un poco todo. Sí. Y a veces, pues, pequeños canales se obstruyen y pueden pasar cosas. No, es algo que tener en cuenta. Y bueno, yo mm, creo que la conciencia no está reñida directamente con el rendimiento, pero un poco sí. O sea, a tu pregunta, con matices, pero un poco sí. Es decir, cuando a ti, cuando no tienes la conciencia de lo que puede pasar a un ser humano, no te importa ir al Sí. límite y al límite y al límite y al límite. Es decir, ¿hasta cuánto puedes deshidratar a una persona para que tenga ese aspecto tan, 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 tan trillado, granito? Como Donde Andreas Muncher es otro que los Sí, 90. pero bueno, Andrea Munzer es una persona que abusaba muchísimo de los estimulantes. No es un buen ejemplo. Creo que se puede conseguir, por ejemplo, perfectamente un aspecto deshidratado sin perjudicar su salud, pero es peligroso. Se está jugando con los minerales y la hidratación es muy peligroso por el tema del riñón y el corazón. Mm, Muy, muy peligroso. ya. Pero cuando uno es consciente de lo que puede pasar, pues lleva un poquito más de cuidado, en general. Sí, eso con todo. Y Ujú. así a grosso modo, un poquito para los que tengan curiosidad por... Ya lo hemos comentado un poco, pero si quieres más concretamente las diferencias que tú ves entre la vieja escuela y la nueva escuela, porque has hablado un poco ahora de los suplementos para la salud y tal, pero a nivel más Ujú. concreto, eh, ¿qué diferencias ves tú? A ver, ¿respecto a la nutrición y la farmacología o respecto a todo el conjunto? Hombre, en general, la manera de prepararse. Bueno, yo veo que, por ejemplo, una cosa que creo que más y más se tiene en cuenta es el ir con tiempo. Si te das cuenta, los mejores preparadores tienen a sus atletas listos 4 o 6 semanas antes para hacer pruebas, para hacer algunas peak week, a ver cómo responde a esta cantidad de carbohidrato, con esta cantidad de agua y con esta cantidad de sal, si metemos este diurético, metemos otro. Y eso es también lo que al final, el resultado final es mucho mejor y al final también te permite incluso subir un poquito la comida y rebajar el cardio en la etapa final, desestresar al atleta, que tenga el cortisol menos alto, que se le vea mejor, más pleno, incluso más cortes. Mm, Entonces, antes, ¿qué pasaba? Antes teníamos un problema en la vieja escuela, que eran los volúmenes cerdiles. Y eso era algo, tío, bueno, se sigue viendo a día de hoy, pero más un poco a pie de calle. El coger y da igual el porcentaje de grasa que tenga, que intentamos meter carne cuando ya estamos pasados. Eso se hacía mucho antes. Yo solo puedo hablar
de la vieja escuela que conozco. Es decir, a lo mejor los que tienen 40 años, tal, pues pueden hablar de la vieja escuela de los años 2000, pero yo eso no lo viví. Yo Ujú. sí viví 2010, 2008, 2012, y ahí sí que aún se hacía mucho el ponerse en volumen y ponerse hecho una patata y tardar 6 o 8 meses en quitar el tocino. Sí. Y al final, cuando vuelves la mirada atrás, pues a lo mejor no crece tanto, ¿sabes? Pues la mejora es mínima y a veces ni es. Porque como te has tirado tanto tiempo en déficit, además los déficits se hacían como de continuo. No había diet breaks, no había refits, no había ningún periodo intermedio. Los volúmenes también eran continuos, es decir, tú empezabas el volumen y llegabas al porcentaje graso que llegaras. Oye, aquí hay, bueno, se ve alguna vena, tal, aún no, aún te ve la picha, pues a seguir adelante. Sí, sí, es que es tal cual, es tal cual. Es tal cual. Y bueno, eso respecto a la parte de manejar los tiempos en el porcentaje graso y la ganancia de masa muscular. Respecto a la farmacología, pues ya lo sabes, pues te lo puedes imaginar. Compuestos que no merecen la pena, pues como son en general los orales, no todos, pero que muy poquito merecen la pena. Eso se utiliza mucho el Dianabol, la oximetolona. Esto es algo que sigue pasando, por ejemplo, en estos países, en Polonia, en los países eslavos, en general, casi todos se sigue utilizando Dianabol, se sigue utilizando oximetolona, en el powerlifting se utiliza muchísimo todavía, se siguen poniendo como una patata. Mm, se sigue utilizando la volterona. De hecho, por ejemplo, un monitor de mi gimnasio la utiliza y digo, lo has leído un poco, tío. Y dices, sí, sí, está bien, me veo bien, para adelante. Pero bueno, al final, como la vieja escuela es lo que me enseñaron, lo cojo y lo replico. Es decir, me Sí, preparó me preparó Polak Sosinski. Y Polak Sosinski, yo aprendo de lo que él sabe y yo lo replico. Bueno, no está mal, no creo que sea algo malo. Cualquiera puede aprender de su antiguo preparador y hoy día más, pero hay que tener, creo que, algo de ojo crítico. Es decir, poner todo en todo, ¿eh? Lo bueno y lo malo. Es decir, esto estuvo tan mal, pues a lo mejor no. Ponerlo todo en tela de juicio, sobre todo ser críticos. Con la información que hay a día de hoy es bien sencillo, pero también hay un exceso de información. Y muchas sí, veces veo a sí. gente y digo, ¿cómo? Dice, no, si me han mandado Yoinbina antes de dormir. Y digo, perdón, antes de dormir. Digo, pues te va a dar algo, chico. Vas a estar ahí con una taquicardia activado antes de dormir. Pero la gente pues, escucha, tal, y hay también no sé si te ha dado a ti la sensación, tío, que con este fenómeno de los podcasts, no lo digo por el tuyo es de mucha calidad, pero en general, con este boom de las charlas, los podcasts y que todo el mundo tiene una opinión, que Sí, está bien, sí, pero quizás no todo el mundo se le tiene que dar un altavoz. Esa estoy de gente haciendo acuerdo, contenido, estoy de acuerdo. contenido de verdad, que es muy, muy malo, ¿eh? Muy malo. A ver, hay gente que está para hablar de unas cosas, pero no de otras. O sea, a lo mejor todo el mundo puede tener una voz, pero no para hablar de todo. Para hablar de alguna cosa sí, pero para dar consejos de lo que estamos hablando, pues yo creo que no todo el mundo vale, y eso es obvio. Eso es. Pero bueno, como es el boom de las redes sociales, pues todo el mundo tiene que comer. Sí, sí, bueno, pues Y yo bueno, de esto yo poco como, ¿eh? bueno, Joder. pero te lo pasas bien. Sí, no, eso sí. Bueno, eso respecto a la farmacología, eso, el tema de los orales, la boldenona, los inhibidores de aromatasa se usaba muchísimo. Luego venían esas caídas de líbido, el acné. O sea, se le echaba la culpa a los estrógenos cuando no eran los culpables de la película. Eso es algo que yo también lo pensaba. Es decir, hace 4 o 5 años yo también lo pensaba. Es decir, es lo que decían los libros. Claro. Es decir, el acné era uno de los efectos secundarios por elevaciones de los estrógenos. Es lo que se pensaba. Y era justo precisamente lo que utilizas para parchear el exceso de estrógenos, era lo que te causaba el acné y lo que te causaba las pérdidas de líbido. Ya. Y se utilizaba mucho trembolona también. Mucho trembolona, tío. Bueno, en general en todos los cultivos se utiliza mucho trembolona. Y es un esteroide que te deja frito, tío. De verdad. Es tóxico para el cerebro. Sí. Produce neuroinflamación, te destruye las dendritas.
o sea, lo que son las conexiones neuronales se vayan destruyendo, o sea, es horrible. Y yo, de verdad que también lo veo, tío. La de gente que lleva muchos, muchos años con el tema de la chasca, cada vez los veo más encefalograma plano, con gente más, o sea, sin meterme con nadie, ¿eh? Y no lo digo por gente española para nada, lo digo más por gente que veo en altos competidores, de que son gente con un poco limitadita. Sí. Que Pero es un hecho, o sea, sí, no igual es quiero de eso, criticar a nadie. igual es que ya eran así de serie, ¿sabes? O que Tampoco. estén reventados de la competición, también te lo digo. Sí, Cuando tú los pillas en la feria ahí, después de competir o 10 de competir, sí, hombre, están ya también, claro. fritos. Pero la realidad es eso que tanto la vieja escuela como la nueva se abusa. O sea, el Sí, culturismo está hecho de abuso. O sea, sí, totalmente, está totalmente. hecho de abuso. Y no lo podemos negar. Pero sí, había un poquito más de inconsciencia, eso está claro. Mm, sí, totalmente, estoy contigo. ¿Y de dónde crees que ha venido toda esta corriente nueva por mejorar, por querer preservar más la salud, por todo lo que estás comentando? Hombre, a la gente le gusta vivir. O sea, ¿tú crees Es que una es, manía tonta. o sea, tú dices que es por, hombre, yo creo que a partir de los 90, por lo que estábamos hablando, que fue una época a nivel físico y tal, pues posiblemente la mejor de la historia, pero o sea, fue una catástrofe, tío, murieron ahí todo Dios, y yo creo que viene un poco Sí, eso sí. temas congelado. Yo pienso, yo sinceramente pienso, Ignacio, que creo que es el camino natural de las cosas. Es decir, el ser humano, y de hecho el hombre, más concretamente, no porque la mujer sea menor ni nada, es porque está en nuestro ADN. El hombre somos, no sé si, por ejemplo, cuando tú eras pequeño, estoy seguro, no te conozco mucho, pero estoy seguro que a ti te gustaban los Lego o alguna mierda de estas de construcciones. Los hombres en general nos gusta saber cómo funcionan las cosas, nos gusta eh, meternos dentro y saber los matices, Sí, el porqué de cada cosa, los engranajes, ¿sabes? Somos muy así. Las mujeres son más de apreciar, de detalles, sí, de es verdad. apariencias, ¿sabes? Nosotros en ese sentido, el hombre siempre le ha gustado más meterse, mejorarlo, ¿sabes? El hombre es más creador. Elon Musk, por ejemplo, es el máximo exponente en ese sentido. Sí, Como ir a por algo más. Entonces, el ser humano siempre quiere ir a por algo más. Y el siguiente paso es hacer un culturismo sostenible, que haciendo este estilo de vida, que es ya ir a algo más, o sea, ya el culturismo en sí es ya como, por así decirlo, mejorar la humanidad, o más bien el cuerpo humano, es mm, llevarlo al límite con salud, es un reto mayor, mucho más grande. Es decir, el poder estar toda tu vida mejorado en ciertas capacidades físicas, orgánicas, cerca de ciertos límites, y aún así estar saludable, es una tarea difícil. sí. Mucho, mucho. Y diría que es prácticamente el estilo de vida más caro. No sé si sabes, esto es algo súper interesante, el proyecto Blueprint, ¿sabes lo que es? No, ni idea. Pues es un estadounidense que se está gastando al año 2 millones de dólares en rejuvenecer. Y parece que las tendencias de los próximos años, bueno, eso es obvio, ¿no? Es decir, eh, los próximos años de la humanidad, no sé hasta cuándo, pero va lo que es todas las empresas que giran alrededor de la longevidad, pues tanto de farmacología, tanto de suplementación como de tratamientos de todo tipo, trasplantes, cualquier cosa que te pueda hacer vivir más, está en auge y en estos años más. Pues este tío ha conseguido, bueno, no sé si lo sabes, pero bueno, eh, cada célula, digamos que tiene una edad de envejecimiento. O sea, tú puedes, por ejemplo, tener el acné, o sea, perdón, la piel de un tío de 30 años y tener los músculos de un tío de 25, por ejemplo. Y el pelo de un tío de 30. Yo, por ejemplo, ese problema no tengo. Pero este tío, por ejemplo, ha conseguido o sea, recuperar años en casi todas las células de su cuerpo, prácticamente la mitad. O sea, tiene el cuerpo al nivel de músculo esquelético de un tío de 27 años. O sea, está el tío seco, fuerte. Come como una mierda, come 2.000 calorías, pero está muy sano, muy saludable, está monitorizado todas las semanas, hace deporte, lleva una dieta, lleva una cantidad brutal de fármacos controladísimos, péptidos, hormona de crecimiento, de todo. Y es interesante porque muchas de las cosas que se utilizan en el culturismo también tienen aplicabilidad para, digamos, la longevidad. Algunos péptidos, por ejemplo, ¿conoces el Lipitalón? De péptidos no tengo ni puta idea, tío.
De precio siempre he pensado que son los GHRP, los típicos GHRP2, GHRP6, los típicos que aumentan la hormona de crecimiento, que Ujú. aumentan la producción de hormona de crecimiento. Pero al final los péptidos son fragmentos de proteínas. Pueden tener, normalmente, pues, tienen funciones específicas. Pues el epitalón, en la glándula pineal, donde se segrega melatonina y DMT, también se segrega una de las sustancias que hace que se unan los fragmentos de ADN. Una de las causas del envejecimiento celular es la ruptura de estas cadenas de ADN. Y el epitalón se ha visto que la administración de epitalón, bueno, tiene capacidades de aumentar, revertir el envejecimiento. Y son cosas que se ha visto en stacks de culturistas. Yo te digo, en esta parte del mundo, en la parte del este de Europa, se ve mucho más. Que también en Estados Unidos. De hecho, ahora no me acuerdo exactamente el nombre de la empresa, pero una empresa que está pegando muy fuerte en Estados Unidos de péptidos y le está patrocinando Fit Hit. Está, sí, 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 está sí, sí, toda lo la he piña. visto. Lo he visto, no me acuerdo el nombre, tío. Renaissance, alguna mierda de estas, un nombre así súper, súper, súper espiritual, No me acuerdo, tío. pero es eso, tío, que va por ahí un poco los tiros del culturismo con la longevidad e intentar luchar contra el paso del tiempo y el propio daño que le hacemos nosotros. Mm. Porque al final, lo que pasaba antes, hace unos años, es que nosotros sufríamos daños, o sea, lo que es el ser humano, se autodañaba con el ambiente, con los hábitos. Pero eso a día de hoy lo tenemos bastante controlado. Tú piensas que no hace mucho, hace 800 años, la esperanza de vida era muchísimo menor, pero Ya. infinitamente menor. Tenías 40 años y eras un viejo. La verdad que está guapo, no sabía lo del hombre ese, tío, está bastante interesante. ¿Y tú crees que Fíjatelo. dentro de todo lo que hablamos de péptidos, no sé qué, suplementos para la salud y tal, existe o crees que va a existir la manera de hacer culturismo de forma sostenible, de una forma que sea mm, no, obviamente, sin ser nada nociva para la salud, porque yo creo que eso será imposible, pero de alguna manera hacerlo de forma responsable? Sí, yo creo que responsable es dentro de lo que está todo, digamos, lo que tienes a tu mano, dentro de tus posibilidades para hacerlo lo mejor. Sí, protocolos para, por ejemplo, hacerte analíticas cada 6 semanas, por ejemplo. ¿Qué analitos tienes que buscar? ¿Cuáles son los más importantes? ¿Qué suplementos podríamos decir? Podríamos meter en un pack básico de salud, según qué compuestos, según qué te aparece alterado en la analítica, qué tienes que meter. Porque eso también, que al final la gente pide analíticas, pero venga, pues si no me salen muchos asteriscos, estoy sano. Sí. Pero, pero no funciona así. Al final, cuando por ejemplo sale un hematocrito elevado, sale una eritrocitosis, pues a lo mejor tienes que meter, por ponerte un ejemplo, el tema de eritrocitosis es porque la propia testosterona y los andrógenos aumentan la producción de glóbulos rojos, también aumentan su tamaño, aumentan su, digamos, todo lo que tienen alrededor, aumenta el volumen de la sangre y la espesan. Ujú. Si eso lo mezclas con un colesterol elevado, que también hace que se espese la sangre, se puede generar aterosclerosis, que hace pues esos, digamos, esos atasques en las arterias, en las venas, pues es un, por así decirlo, es un escenario perfecto para que tengas un accidente Sí. cardiovascular. No sé si lo Un viste, trombo. yo recuerdo un vídeo, tío, del pavo este que se puso de moda un tiempo y luego desapareció, el Tony Hughes, o me parece que se llamaba. Donny Hughes, sí, Donny Hughes es un que se, personaje ha- interesante. sí, que se hacía como, donaba sangre de vez en cuando porque se le, Lobotomías. y le salía la sangre, tío, que parecía eso una gelatina, macho, estaba súper espesa. Tony Hughes es un personaje muy curioso. Es un abogado, Sí. ¿vale? Es un abogado que vive en Estados Unidos, que es el dueño de Enhanced Athlete. Es una empresa, que es la empresa, a día de hoy creo que sigue siendo la más grande de SARMs del mundo. Tiene filiales en Estados Unidos, tiene filiales en Sudamérica, por Europa no estoy seguro, pero la cosa es que se fue a Tailandia y de Tailandia lo movía todo. Y estaba también buscado por la DEA porque estuvo traficando con el tema grasas este que te puedes morir. Que ¿Sabes cuál se, te digo, no? que se prohibió en Estados Unidos hace Sí. no mucho. No sé, tío, pero es un personaje que está puto loco ese pavo, está Qué rabia, loquísimo. tío.
Está loquísimo ese tío. Sí, pero bueno, era un quemarropas ilegal y que de hecho lo que te hacía aumentar un 15-30% la tasa metabólica basal. Y pasabas un calor horrible y había gente que se moría por deshidratación, de sudoración. Es un compuesto que sin más, de hecho tengo post de ello, que parecía que será a muy bajas dosis, no era tan peligroso. Pero ese tío pues estuvo vendiendo de eso y traficaba con esteroides y con drogas y de todo. Y se tuvo que ir a Tailandia porque lo buscaba la CIA. Perdón, la DEA, buscar a la DEA. Y de ahí lo estuvo moviendo todo y de hecho hizo un porrón de negocios por un montón de países con el tema de Enhanced Athlete. Mm. Pero te digo una cosa, se analizaron, o sea, yo tengo información de que se analizaron esos SARMs, ni la mitad llevaba un tío de SARMs. Ya. Y O yo te sea, digo otra cosa de él que no sé si sabes, tío. No sé si te acuerdas que hace como un año así tenían a Big Ramy de atleta sí, sponsorizado. ¿Te sí, sí, es acuerdas? verdad. Pues al final acabó eso en una denuncia de la hostia porque no le pagaban y hubo una movida importante. O sea que es Sí, un de tío hecho, raro. ese tío, Tony Hughes, hizo un capítulo de Generation Iron, Sí, tiene como que una era de película. pago, que era de pago. Sí. Sí. Que el tío se hacía, bueno, hacía unas mezclas de SARMs extrañísimas, con orales, o sea, iba unas cosas, tío, muy, muy, muy mal hechas. Está Y él loquísimo, tío. se hacía análisis de sangre y supongo que metería fármacos para corregir, o sea, lo que es parchear sobre parche, tampoco es lo idóneo, de una forma de decir que se podía hacer de forma saludable para promocionar sus SARMs. Luego tiene un libro, se llama The Matrix, Matrix SARMs, como la matriz de los SARMs, y es de verdad un peligro para la salud, porque da protocolos, es un peligro para la salud porque da protocolos hechos, ¿sabes? Da protocolos hechos, pues de Winstrol con S4, con Ostarine, con no sé No, qué. a ver, es un No tío tiene ningún sentido. que para mí no es ejemplo de nada. O sea, simplemente lo he dicho por el tema de que le salía la sangre por lo que estabas comentando, que le Sí, sí, salía sí, 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 no, súper pero que sólida, es un tío. personaje interesante, es un loco, loco, Sí, pero básicamente. pues se ha hecho multimillonario. Sí, 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 sí. Bueno, Pero mucho. en los ARMS quiero entrar ahora en un momentito, pero si quieres antes, que creo que puede ser muy útil para mucha gente que lo esté viendo, el que si se te ocurren algunos consejos o algunas cosas, hábitos que se pueden hacer, porque al final, como has dicho antes, todos son hábitos, Ujú. para tratar de paliar al máximo posible los efectos adversos del consumo de sustancias. Bueno, si fuésemos por la base de los hábitos, dormir ahora en horario diurno, o sea, dormir en horario normal, acostarte por la noche y levantarte por la mañana, eso, el tema de los biorritmos tiene un montón de beneficios, o más bien estás evitando un montón de perjuicios a nivel orgánico. No estar, nunca, no llegar, y si es así, por muy poquito tiempo, a porcentaje graso muy alto. Intentar estar más o menos en un porcentaje graso saludable todo el año. Limitar el consumo de carne roja, Ujú. porque ya se ha visto que, y en general, la carne, tampoco abusar de la carne, es decir, no es lo más saludable comer siempre, siempre carne. Y ya lo que realmente tiene peso ya sería analíticas, suplementación. Y si hablamos de una persona que utiliza fármacos durante todo el año, revisarte la tensión, hacerte al menos una vez al año una eco de abdomen para ver cómo está hígado y riñón, y corazón también, un electrocardiograma al menos una vez al año. Suplementos, pues si quieres, luego os entramos porque es un tema largo, ¿eh? Vale, si quieres entra ahora, si antes de entrar en los ARMS, si quieres. Vale, vale, pues mira. Al final, si hablamos solo de testosterona, estás tocando glóbulos rojos. Y a raíz de glóbulos rojos, pues también estás tocando el riñón, corazón, cerebro, también, piel, o sea, visión también incluso con el tema de los SERMs, o sea, un tamoxifeno, por ejemplo. Pelo, o sea, estás tocando prácticamente todo el cuerpo. Si hablamos de un pack básico de salud, pack básico, 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 te diría vitamina D y cúrcuma, como básico, básico, ¿vale? O sea, un básico donde no es, incluso para una persona natural. Si ya es una persona que utiliza testosterona, te diría, como mínimo, extracto de pino, pignogenol. De hecho, que vosotros tenéis un producto que es el Tensisartán, Sí. en más músculo. Está bien. Puedes llegar a alguna cantidad de pinogenol, que la dosis efectiva está en torno a 200-300 miligramos, ¿vale? Con el desayuno. Es, digamos, un básico.
un básico. Porque estás ahorrándote muchísimo trabajo del riñón y también tiene ciertos beneficios a nivel, bueno, por supuesto, de control de la tensión, también ciertos beneficios a nivel cardíaco. También el extracto de olivo, el extracto de olivo para controlar el perfil lipídico, en torno a un medio gramo o un gramo al día junto al desayuno. Y si hablamos a nivel renal, extracto de semilla de uva, no sé si lo tenéis, pero vamos, también hablando de Mm. básico. También se ha visto el astrágalo, que por ejemplo lo utiliza Fran Spin. Vamos, no es ningún secreto, lo dijo Fede en el programa de Concienciados. Para el tema del, bueno, si es un sujeto que, porque esto depende, en torno al 50% de los sujetos eh, se les eleva el hematocrito. Hay personas que sí, personas que no. Si se les eleva el hematocrito, o sea, la eritrocitosis, pues se puede utilizar extracto de pomelo o IP6. Básicamente lo que está haciendo es evitar que parte del hierro se fije, ¿vale? Para formar glóbulos rojos. Por ejemplo, si hablamos de acné, hay buenas cremas, por ejemplo, con el peróxido de benzolio, ácido acelaico. Es que todo depende del sujeto. O sea, es difícil decirte un grupo para cada cosa porque depende de las analíticas también. Claro, a cada persona le pasa una cosa, entonces al final Ujú. pues tienes que Tienes que adaptar un poco. individualizar. Pero bueno, así a grosso modo creo que te he dicho suplementos muy, 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 muy importantes. Probablemente me deje alguno, porque esto es una charla un poquito así más relajada. Bueno, pero está bien porque yo creo que mucha gente ni considera que pueda haber tantas cosas que hay a tener en cuenta, ¿sabes? Ujú. Y solo el escuchar que hay cosas para cada posible efecto adverso, pues yo creo que ya conciencia bastante a los que puedan estar escuchando. Que al final es para, yo creo que es un poco para eso, tío, porque ves incluso preparaciones de preparadores y tal que, hostia, bueno, lo decías tú antes, que te mandan una preparación y de lo que acabas de mencionar ni una cosa. Ya, es que también choca el ver una preparación y solo porque te estoy metiendo testosterona y Primobolan, por ejemplo, te meta cuatro o cinco cosas para, para disminuir efectos adversos. Ya, Choca. Probablemente el cliente, digamos, está rompiendo barreras de entrada si no le mandas nada. Para embolsarte, digamos, la mensualidad o la trimestralidad, es mucho más sencillo no mandar nada, ¿eh? Te lo digo por experiencia. claro. O sea, tienes que tener una charla o tienes que hacer una explicación y el otro dice, uff, entonces a lo mejor no utilizo nada, tío. Y si no utiliza nada, no te contrata. No, sí, sí. Este deporte y este negocio en concreto, hay una parte de moralidad que es complicada, ¿eh? Es complicada. No, ya, ya, ya. Al final hay una responsabilidad muy grande cuando tú hablas de mandarle farmacología a una persona. Y pocos se paran a pensarlo, es una responsabilidad importante, importante. Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que la mayoría de los centros secundarios son a largo plazo. Ya, Nadie percibe nada. Por ejemplo, el chico este que te he contado es de Latinoamérica y pues, que le mandaban unos 4 gramos alrededor, 3.800 y que eso, proteína omega 3 y arginina. Si a él le pasa algo trabajando conmigo, la culpa es mía. Pero probablemente el que haya hecho la mayoría del daño es el anterior. hombre, seguro, Porque seguro. estaba 6 meses con trembolona y en precompetición con 4 gramos. Pero, ¿de verdad necesitaba tanto? Pero si entrénalo, compadre. Entrénalo, compadre. Sin programación. A lo que le va bien. Y cuando... Es complicado, tío, porque cuando una persona así tiene un buen físico y te dice, no, pero es que a mí me funciona, ¿qué le dices? Ya, pero hombre, la vida, hay vida más después del culturismo, ¿no? O sea, no sé, tío. Sí, me refiero a que, que hay una parte importante de falacia de autoridad. Es decir, mira el físico que tengo, mira los seguidores que tengo, mira quién soy. Ya. Entonces, lo que yo hago, lo que yo te digo está bien. Si yo te digo que hacer lo que sientas ese día, lo que te apetezca, te va a hacer crecer, porque tienes que escuchar a tu cuerpo, me pongo en modo espiritual, y tú tienes buen físico, pues a lo mejor, oye, pero si tú lo analizas y si eres frío, no tiene sentido, porque al final tu cuerpo es una máquina. Y en parte, hay que intentar tratarlo como una máquina, con sus Mm. engranajes, una máquina Sí, muy compleja, sí. ¿sabes lo que te digo? Con sus programas y, joder, esto vamos a intentar, es lo que te digo, el hecho de intentar entenderlo todo desde el fondo, al milímetro, es Sí. complicado, ¿eh? Complicado, porque hay muchas cosas que las atribuimos a... es un poco como el tema de creer o no creer en Dios, por ejemplo. Cuando algo no lo comprendemos, siempre intentamos
achacarlo a algo divino, ¿sabes? Dios, esto es inexplicable, ¿sabes? Sí, En el culturismo siempre ha pasado un poco eso. El preparador X es que hace algo especial, hace algo que nadie sabe y lo atribuimos a que, como pues, en la vieja escuela no se pueden explicar muchas cosas, pues se repetía y eso funcionaba. Pero si yo, imagínate que se hace todo igual, pero te pones, yo qué sé, una pegatina en la frente y años y años y años con la pegatina en la frente, pues al final eso coge cierto peso. Yo veo cosas, de verdad, sigo viendo cosas muy sin sentido y que se siguen haciendo. Yo te digo que sobre todo a nivel de culturismo de competición. Por ejemplo, ¿sabes quién es Psycho Fitness? sí, 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 claro que sí. Coño, es el entrenador de Andrew Jacket. Sí. Y era el de Sean Roden. Y ves entrenos y cosas que te cuestionas. Yo me cuestiono, ¿eh? Y yo lo primero que intento pensar es, ¿tendrá sentido? Puede tenerlo, ¿eh? O sea, no es una postura crítica de, no, 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 todo está mal, esto es lo que yo pienso, todo lo contrario. Es decir, intenta buscar los porqués, porque a veces cuesta creerlo. Y puede ser que lo tenga, ¿eh? Sí, pero inconscientemente es lo que tú dices. Es como que te convences de que ese tío sabe tanto que, hostia, no Claro, entiende. Si no te tiene sentido es que no lo entiendes. ponte ahora en la piel de un tío de 40 años que lleva un año o dos entrenando, le vendes lo que quieras. Sí. Le vendes lo que quieras, le metes lo que quieras y haces lo que quieres con él. Normalmente son gente que tiene dinero, Mm, ¿sabes? Entonces ahí está eh, un poco la responsabilidad que tenemos todos los preparadores de formarnos al máximo posible, de avanzar lo máximo posible, de no anclarnos y de tener espíritu crítico. Yo también hay cosas que yo pensaba que no, porque se hacían en la vieja escuela, y luego he visto que sí. O sea, a la inversa también. Y no es, a nadie se le caen los anillos, tío. Si es que o sea, he visto a gente que seguía como autojustificándose y, por ejemplo, con el tema de la Boldinona, que sí, que sí, que sí. Hostia, que te están poniendo el papel delante de que no, tío. Papers hasta en español, que no tienen ni que ir al inglés, pero que no, que no, que no, que no, y que no, pues al final es que sí. sí, Y con el tema de los entrenos igual. Es decir, que si una burrada de series gigantes y 30.000 ejercicios y, 30, y muchísimo volumen de entreno casi sin carga, con volumen basura. Luego se ha visto que con muy poquito volumen de entreno, si de verdad aplicas intensidad, si esas series son de verdad intensas en el sentido de calidad, no necesitas muchísimas. sí, Bueno, depende de cada individuo, como siempre. lo que decía Pero Mike Bencher al final, ¿no? sí, Toda esa gente. era partidario de muy poquito volumen. Sí, poquísimo, joder, poquísimo. Pero lo que está claro, y eso rompo una lanza a favor de la vieja escuela, porque sí que es verdad que te da como pie a evolucionar mentalmente y a probar de todo. Eso es algo que no lo veo para nada mal. Es Mm, decir, de probar entrenos de nutrición, de hacer las cosas diferentes, creo que es algo positivo, dentro claro. de lo que cabe. Sí, claro que sí. Tampoco es plan de probar cosas chungas de llevarte pues eso, a comer poquísimo, a matarte de hambre o a hacer muchísimos cardios o a cosas raras con la farmacología. Eso no lo aconsejo, pero cosas que dentro de lo que cabe tengan cierto sentido, lo veo bien, la verdad. Sí, así es como se avanza También, al final. sí, exacto. O sea, y eso es lo que hace que también ellos tengan la capacidad de probar cosas en nueva escuela que para ellos no puede tener sentido. Es decir, ¿cómo puede ser posible que un tío me pierda la misma grasa, un tío que desayuna avena con proteína y con arándanos, que un tío que me desayuna leche de proteínas con chocapic? No puede ser, no puede ser. Sí puede ser perfectamente. Claro. Y hay gente pues, que a lo mejor no quiere competir o que simplemente no es su objetivo ahora y que prefiere la leche con cereales, tío. Mm. O hay Sí, gente incluso que compite, y yo he sacado atletas en eventos grandes y con un punto espectacular, muy buen punto, que no les he quitado ni un día los chocapic, ni un día. Y eso los ha mantenido muy saciados a nivel sensorial y no han querido una comida libre, y no han hecho una comida libre en 3 meses. Eso a largo plazo, claro. a mí probablemente, o sea, a él probablemente le haga tener mejor resultado porque no necesita esa comida libre. O sea, él se queda a nivel de, ¿sabes lo que te digo? De ansiedad y esas cositas, no lo necesita. Sí, eso al final pues te compensa, claro. Ujú. Y eso es algo que también, si te das cuenta, la gente come muy diferente que hace unos años. Sí, Muy eso sobre diferente. todo, muchísimo.
con el tema del boom de la marca de suplementación más enfocadas a alimentación, también se ha hecho un boom importante. Es decir, las harinas de avena o las harinas de arroz de sabores, las proteínas, o sea, los sabores son totalmente distintos. Sí, Y eso es algo que es en parte gracias a la exigencia del consumidor, digamos, la demanda que nosotros exigimos de calidad hace que ellos se tengan que poner las pilas. pues sí, no Y hay otra. es bueno, es que es el mercado. Esto es el mercado, amigo. Sí, sí, es lo que digo yo siempre, tío, el que sigue comiendo arroz y pollo y el que sufre hoy en día es porque quiere, porque hoy en día es Bueno, facilísimo hacer dieta. sí, hay gente que de verdad que le gusta Sí, ese sufrimiento. sí, Y no es malo. Por ejemplo, lo tuviste hace poco en el podcast. Jonathan Moreno. sí, le tengo muy, muy recurrentemente, digamos. Sí, 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 sí. Bueno, claro, pues me cae muy bien, me cae muy bien. Él come la dieta más básica que te puedes echar a la cara. Joder, tío, desayuna un trozo de pollo hervido, además. Exacto. Hervido, tío. Y él mismo hace las bromas. Sí, O sea, que él pone que sí, no sé qué era, qué rica la hamburguesa o algo así, y se está comiendo un trozo de pollo. sí, Escucha, es porque lo hace porque él quiere, ¿eh? sí. Si él habla con su preparador, me parece que es Boix, No, es eh, Arturo Castañeda. Arturo Castañeda, mega old school. Pero si él hablara con él, oye, tío, joder, lo estoy pasando mal, no sé qué, por favor, vamos a cambiarlo. Podría cambiarlo, Sí, no hay perfectamente. ningún problema, claro. Pero hay en parte, el culturismo tiene eso y es en parte bonito. Es decir, Sí, tío. el sacrificio, el sacrificio que tú das, la entrega que tú das, es todo. Sí. Además me lo dijo el otro día, que dijo que si el momento en el que él come algo que le gusta, le da Lo ansiedad, vuelve tío. O sea, loco. prefiere comer algo que no le guste, ¿sabes? Exacto. Es que es eso también. Cuando es una cosa extraña, pero pasa con el tema del Sí, cuerpo humano. Porque hay mucha controversia si de verdad el azúcar es adictivo o no. Hay mucha controversia. Porque los estudios, cómo se diseñan con el tema de la palatabilidad, es comiendo ad libitum. Cuánto puedes tolerar de cierto alimento, hasta qué punto ya el azúcar no lo sientes y no te llama, o con el tema, por ejemplo, de los salados. Es decir, ¿qué realmente te causa más adicción? O unas patatas fritas de bolsa o unos donuts, o por ejemplo algo más puramente azucarado, ¿sabes? mm, Y no se tiene del todo claro si realmente el azúcar es realmente adictivo o es simplemente la comida palatable, es decir, lo que te gusta, es decir, comer por comer. sí, Porque se achacaba mucho, no, es que la insulina, bueno, el tema de la insulina es algo que ya no es rebatible, la insulina no tiene, es un actor secundario dentro de la pérdida de grasa, no es algo muy relevante. O sea, que tengas un pico de insulina no significa nada. El pico de insulina lo generas entrenando, el pico de insulina lo generas comiendo también proteína. Entonces, ujú, no es nada relevante. Pues el tema de la saciedad y los carbos, no tal. Pero hay gente que de verdad, que cuando come muy básico, cuando come algo que le gusta, puede llegar a perder un poco el control porque no está acostumbrado. Entonces, quizás llevan un poco peor la dieta si todos los días tienen algo muy rico, sí, ¿sabes? Y prefieren comer más básico. sí. Y verdad te puede hacer la dieta mucho más sencilla. Y yo tengo gente que es así. Sí, yo soy bastante así, ¿eh? Yo soy bastante Sí. de ABC, o sea, tampoco me saquen mucho de ahí. Y de hecho las comidas libres las hago muchas veces por mi novia, o sea, yo cuando estoy solo no las hago. Sí, porque al final te acostumbras y lo Sí, que es, coño, a todo el mundo le gusta, coño, el arroz con pollo también está rico, tiene que echarle sal, algunas sí, especias, no tiene mucha más complicación. Realmente cuando tú estás realmente tan seco, lo que tú quieres no es tú no quieres una super hamburguesa super chupi guay, tú quieres comida, quieres patata con aceite y sal, sí, quieres arroz a cantidades, tío, quieres carbos a cantidades. No te interesa tanto la palatabilidad, es más la cantidad. sí, no es guarrear, es comer, No es comer. guarrear, es comer, Sí, porque tu organismo te lo está pidiendo. sí, tal cual. ¿Te parece que entremos en el tema de los SARMs? Ujú. Vale, Venga, pues si quieres, danos así una explicación para el que no tenga ni idea de lo que son los me vas a dar un SARMs. segundo que tengo que poner el cargador. Sí, tranqui. ¿Ya? Sí, Vale. bueno, para la gente que no sepa absolutamente nada, ¿vale? Los SARMs son sustancias sintéticas que, bueno, hacen interacciones en el cuerpo humano muy similares a los esteroides, pero por una parte se pueden tomar de forma oral y son disponibles. Lo quiero simplificar al máximo, luego me meto ya. Sí, Y tienen a efectos, o sea, tienen a dosis bajas efectos notables, pero a dosis más altas no tienen sentido. Capacidad de los SARS para crear un físico muy limitada. O
Son más unas sustancias que de forma puntual, para personas que nunca hayan tocado, que lleven tiempo sin tocar, son más en ese espectro. También para mujeres son muy interesantes, muy, muy interesantes para mujeres, sobre todo los Starine, es el que está más estudiado, ya sabes que las mujeres son muy delicadas y hay que llevar mucho cuidado con ellas, pero en general son unas sustancias que sí que, por ejemplo, en ese espectro de dosis bajitas, pueden tener muy buena cabida, pero más allá no rentan, ¿vale? Esto es algo que yo también tenía mis dudas al principio. Eh, la bibliografía se fue renovando y ya se fueron viendo más ensayos a más dosis y se vio que a partir de los 30 o 40 miligramos, a partir de ahí no merece la pena más porque lo único que vemos es efectos secundarios. Para hacer una comparación, eh, son a bajas dosis, es decir, a 20-30 miligramos, son más potentes que la testosterona. ¿Por qué? Porque realmente 20 miligramos serían el equivalente de 240 miligramos, perdón, 140 miligramos de testosterona a la semana. Eso no te hace nada, literalmente nada. Eso es rozando el TRT. Ujú. Entonces, por eso esa comparación que mucha gente dudaba y dice, pero ¿cómo va a ser posible que los SARMs sean más potentes que los esteroides? Son más potentes que ciertos esteroides a dosis muy bajitas. Si hablamos de comparativas a dosis reales, 500 miligramos de testosterona, si lo dividimos entre 7, no sé cuánto es exactamente, pero serían unas dosis de SARMs que no tienen sentido. O sea, serían 70 miligramos al día. Ujú. No vas a conseguir el equivalente a medio gramo de testosterona, pero realmente 20 miligramos de ligandrol, por ejemplo, se asemeja bastante a efectos, digamos, de ganancia masa muscular, algo bastante cercano a un medio gramo de testo, bastante cercano. Entonces ahí está la ventaja. Es decir, puedes utilizar, ya te digo, sobre todo para gente que no ha dado el paso o que se ha dado el paso pero no se quiere encharcar tanto, tanto como un ciclo, que por mucho que se diga ahora, la corriente, bueno, no sé si estás al tanto de más o menos cómo está la corriente del pensamiento respecto a la farmacología de las ayudas, pero bueno, el modelo que se está planteando ahora bueno, de Víctor Black, Villano y todo este rollo, habla de un uso continuo, no es de Blas and Quiz, ojo, es de un uso continuo con dosis crecientes muy pequeñitas. Por ejemplo, empezar con 250, subir a 300 cuando te estanques al cabo de, no sé, 3 o 4 semanas, subir a 350, subir a 400, llegar hasta medio gramo y cortar. O, ojo, eso tiene sentido. Tirar así 6 meses, porque lo que va a determinar el daño orgánico, sobre todo a nivel de corazón y riñón, es la dosis total, no el tiempo, sino la dosis total. ¿Qué pasa? Que en los ciclos que se hacen de 8, 10, 12, 16 semanas, hay dosis muy altas. Sí. Se consiguen cambios más fuertes, por supuesto, pero se hace ciclo por ciclo, digamos que hay un bajón importante cuando haces el postciclo. Entonces, la idea que tienen bueno, el modelo de hacer dosis crecientes muy pequeñitas, evitan que te estanques. Bueno, pues básicamente los receptores en sí no se saturan, eso es lo que se pensaba hace unos años, no se saturan, de hecho se crea más, Ujú. pero lo que sí se adapta es el tejido. El tejido se adapta. Entonces necesita más andrógenos. Y le das un poquito más, lo suficiente para progresar. Lo que pasa, por ejemplo, cuando tú enchufas de cero, cuando empiezas, por ejemplo, una terapia, que de repente, ¡boom!, pones 1 kilo, o pones 1,5 kilos o 2 kilos. Eso es básicamente adaptación del organismo a esa cantidad de andrógenos. Es muy grande. Entonces, lo que normalmente se debe hacer es elevar el volumen de entrenamiento y un poquito más las calorías. Entonces, ¡pum!, creces. E incluso, como no eleves suficiente las calorías, incluso te aprietas un poco, ¿sabes? Por eso, a nivel metabólico, los esteroides son muy potentes, o sea, a nivel de cambios energéticos, a nivel de síntesis proteica, es decir, pones al cuerpo del revés. Entonces, parece ser que estos cambios, incrementos muy pequeñitos, son lo suficiente importantes para seguir progresando y no estancarte. Se puede hacer, digamos, los dos modelos que plantea Víctor, es si vas a competir o si estás buscando una fecha X en un lapso de tiempo, pues estar todo ese tiempo hasta esa fecha. O si lo que quieres es hacerlo a muy largo plazo, estar esos 6 meses o 6 meses o el tiempo que sea, puede Ujú. ser un año,
y luego recuperarte. Pero es que recuperarte realmente del eje tardas mucho. No son 3 meses, no son 6 semanas. Son quizás 6 meses, un año. Es decir, la gente que de verdad piensa en recuperar su producción natural de testosterona es 6 meses, un año. Entonces, esto para muchas personas, cuando se lo dicen, y esto lo ha dicho Villano muchas veces, es algo desesperanzador, porque dices, hostia, si yo quiero seguir utilizando, yo quiero seguir mejorando, yo quiero competir, yo quiero hacer no sé qué. Entonces, muchas veces pues se cae directamente en el Blast and Cruise. ¿Y qué pasa? Pues que yo creo que, bueno, que ahí dentro los ARM, pues, digamos que cumplen una función de aquella persona que no quiere embarrarse en lo que es todo un ciclo, en un... Aquí vas a preguntar, pero Julio, a ver, los SANs también necesitan postciclo. Sí y no. Vamos a ver. La inhibición del eje funciona por 3 mecanismos. Interacción con los andrógenos a través del hipotálamo, interacción a nivel de receptores de estrógenos y de la progesterona. Por ejemplo, la trembolona y la nandrolona utilizan estos 3 mecanismos. Por eso la inhibición es brutal. La inhibición es instantánea y te puede durar hasta 6 meses. La inhibición a través de las nandrolonas. La testosterona también. La testosterona. No sé si sabes lo que es. La testosterona es el RAD, ¿no? Trestolona. Trestolona. Metilnandrolona es el esteroide más fuerte que hay. También es una nandrolona. Pues bueno, son compuestos que realmente inhiben muchísimo y utilizan estas 3 vías. La testosterona utiliza la vía de los andrógenos por la propia DHT, bueno, y la propia testosterona que también es un andrógeno, y la vía de los estrógenos, porque hay parte de la testosterona que se va a reducir, que va a aromatizar, perdón, no se va a reducir, va a aromatizar. Entonces, siempre, digamos que la testosterona ejerce una acción inhibitoria fuerte, medianamente fuerte. O sea, al cabo de 2 o 3 semanas estás totalmente inhibido. Sin embargo, el tema de los andrógenos, o sea, los SARMs son solo moduladores de los andrógenos. Entonces la inhibición es menor. ¿Qué ocurre? Si tú haces un ciclo, por ejemplo, de 4 semanas, la recuperación es muy rápida. ¿Qué puedes hacer en 4 semanas? Una puta mierda. Un miniput, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces la funcionalidad que tiene es poca. Pero, al igual que la inhibición es poca, la recuperación es más rápida. No vas a necesitar muchísimo tiempo para recuperar. Va a ser mucho menor la recuperación y hay protocolos, de hecho lo comenté en Condenciados, no me importa, de en vez de meterte en el postciclo, puedes meter los SERMs durante. Porque esto tú no lo puedes hacer cuando utilizas testosterona porque estás completamente inhibido. Da igual lo que tú, digamos, aunque utilices HCG, aunque utilices clomifeno, aunque utilices naltrexona, es otro compuesto que es a través de los receptores de endocannabinoides, para intentar aumentar la LH o la FSH, da igual. Es decir, no hay tu tía. Cuando hay testosterona de por medio, estás inhibido. Pero con los SANS es diferente. Tú puedes, a través de estas vías, para aumentar, digamos, el eje, para estimular el eje. Bueno, que el eje en realidad es autónomo. Estamos aumentando las gonadotropinas, que son la LH y la FSH. El eje es otro rollo. El eje es natural, es decir, el eje necesita recuperarse de forma autónoma. Lo que nosotros hacemos durante el postciclo es simplemente elevar de forma artificial la testosterona para no sufrir los efectos secundarios por bajos andrógenos. O sea, lo que es perder masa muscular, la libido por los suelos, etcétera, etcétera. Eso es lo que a nosotros no nos interesa y es por lo que se hace el postciclo. Realmente, lo que es la recuperación del eje, no hay ninguna sustancia que lo pueda ayudar. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer con el tema de los SARM? Por ejemplo, la cantidad que tú necesitas para hacer un TRT con clomifeno, es decir, para que tú estimules la LH lo suficiente para poner la testosterona total digamos, en el límite superior, es decir, esto es, digamos que esta es la barrita, pues esto es el límite superior, pues al máximo. Intentar estar al máximo, ya sea por estado anímico, vitalidad, potencia sexual, masa muscular, pérdida de grasa, todo junto. Tú puedes hacer un TRT con clomifeno, perfectamente. Y también podrías utilizar el clomifeno y extra un SARM, o incluso dos. ¿Cómo se hace? Pues como la respuesta ante el clomifeno y la respuesta ante el SARM es individual, lo que tienes que hacer es cada 2 o 3 semanas hacer una medición de LH, FSH, testosterona total y testosterona libre. Y mejor, pues estradiol y prolactina extra, para ver cómo está todo. Entonces, ¿qué pasa? Si ves que la LH o se va de rango para arriba o se va de rango para abajo, ajustar el clomifeno. ¿Qué es lo que pasa? Pues que cuando realmente terminas, lo único que tienes que hacer es aguantar un poquito el clomifeno. Hombre, no te digo de estar así 6 meses, pero te hablo de un ciclo de 10 semanas, 12 semanas, perfectamente. Y al terminar, lo único que tienes que hacer es
ver cómo está el eje y puedes incluso cortar y no necesitar costiclo. Eso es un protocolo que de hecho no lo he inventado yo, lo inventó el doctor Hernández, simplemente sabiendo cómo se conforma el eje y qué actores hay, gonadotropín, Ujú. etcétera, etcétera. Y él lo estuvo utilizando durante mucho tiempo y funciona muy bien. Para pacientes, por ejemplo, que están en TRT, ya Ya él ves. les, de vez en cuando, utilizaban SARMs y podían utilizarlo de forma continua. Obviamente, tienes que también parchear colesterol, porque los SARMs afectan al colesterol. El colesterol al final, pues tiene muchas herramientas. Yo no soy fan para nada de las estatinas, porque tienen otros efectos secundarios, pero, por ejemplo, el extracto de olivo, la natoquinasa, los fitoesteroles vegetales, hay muchas herramientas para mejorar el colesterol, un montón. No soy un poco tan fan de la dosis alta de omega 3 porque es demasiado antiinflamatorio y te puede quitar muchas ganancias digamos, del entreno. Hay un SARM que se usa mucho para controlar el colesterol, ¿no? O No, no un es un SARM, es el cardarine. cardarine, eso. Sí. Es, podemos llamar un modulador metabólico, podríamos llamarlo así. Utiliza, es literalmente un modulador del receptor de peroxisomas. Bueno, son unos orgánulos que están dentro de la célula que se encargan de los intercambios de energía, sobre todo de grasas. Y pues tiene ciertos beneficios, tiene muy potentes beneficios para la mejora del perfil lipídico. De hecho, es interesante porque utilizan un receptor que se llama el receptor APCA1 y también lo puedes potenciar a través de, a través de el hidroxitirosol, que es el llamado extracto de olivo, y a través del ajo blanco crudo. O sea que no es un mecanismo, digamos, propio del cardarine, sino que son los PPAR-gamma. Pero bueno, no es una sustancia que tenga especial interés porque al final tiene muy poquita evidencia el cardarine como para que podamos utilizarla de forma generalizada. Ujú. Prefiero otras herramientas para controlar el colesterol, la verdad. ¿Y tú crees que lo que es el futuro del uso de química en el deporte, que además es un poco lo que hablábamos antes, para Ujú. tratar de mejorar o hacer un uso más responsable, más consecuente con la salud, ¿tú crees que pasa por juntar esteroides anabólicos y SARMs? ¿Tú crees que eso va a tener una aceptación así a nivel internacional? No, la verdad es que no. Si me preguntas hace 2 años te diría que sí, pero yo creo que no, la verdad. Te voy a decir por qué. El culturismo es un deporte que, como hablábamos antes, va un poco de la mano con lo máximo, Ujú. ¿sabes? Entonces, precisamente los SARMs, como ya te he comentado antes, son sustancias que hasta aquí, Sí. hasta- más de aquí no le pidas. ¿Dónde sí le veo una aceptación brutal y de verdad bien utilizados? Son muy buena arma, tío. A pie de calle, a pie de calle. Gente que no tendría que haberse ciclado en su vida y que no tiene por qué ni lo quiere. Ahí sí. Ahí te digo que mucha gente, incluso sin hacer de verdad las cosas bien, no percibe ningún efecto secundario. Como las dosis son tan bajas, es realmente complicado que generes algún tipo de estrés orgánico de relevancia. Solo se han visto algunos problemas hepáticos cuando esa persona pues, tenía alcoholismo o otros tratamientos que cursan con estrés hepático, pero en general, al ser de dosis tan bajas, son fármacos realmente seguros a esas dosis. Entonces, yo sí les veo un lugar y su lugar en el culturismo tienen. En la persona que compite, un día fue un novato, un día fue una persona pues, que hizo su primer ciclo, que tocó por primera vez, etcétera, etcétera. Sí, yo más bien los veo como dentro de la comunidad fitness. Sí. Algo que se puede utilizar, ya te digo, para las chicas a nivel de competición muy alto. Muy alto. Te digo que en las chicas es un pepino, tío. Es poner la oxandrolona a un escalón superior del que estaba. Es decir, un ejemplo. Soy una chica y quiero aumentar masa muscular. Por supuesto, ponte a entrenar, ponte a comer. Pasa un tiempo. Oye, me estoy pensando en competir. Vale, pues tomo un suplemento que de verdad funciona. Creatina y ecdistérona. ¿Vale? Dos suplementos que funcionan para la ganancia de masa muscular. Vale, pues quiero dar un paso más. Quiero utilizar algo que no me toque ningún tipo de eje ni nada. Vale, pues como los SAD sí lo tocan, ¿vale? Porque también necesitan cierto soporte de estrógenos, si no están tomando la píldora anticonceptiva, pues ahí te diría, a ver, algo que te haga mejorar la pérdida de grasa o utilizas péptidos o hormona de crecimiento, porque es lo único que te puede ayudar a esos aspectos, pues a lo mejor te diría MK677, es un secretado de la hormona de crecimiento, mimético de la grelina. Si lo utilizas por la noche, probablemente no te dé nada de hambre,
si es lo que le puede preocupar. Y la realidad es que aumenta una barbaridad neurogramos por decilitro de hormona de crecimiento en sangre, y esto es real. Es decir, el efecto de 25-30 miligramos de MK677 se asemeja mucho a 4 o 5 unidades de hormona de crecimiento, muchísimo. Hostia. Hace unos años, sí, escucha, hace unos años no se tenía mucha fe, pero cuantas más analíticas veo y gente ha publicado, vamos, si alguien tiene dudas, que se vayan al vídeo de villano con el ciclo de Conor Murphy. Es un ciclo sin esteroides. Él ha juntado muchas cosas, que algunas tienen sentido, otras no, con el objetivo de mejorar la ganancia de masa muscular y el entorno metabólico sin tocar el eje. De hecho, también utiliza el tema del TRT con clomifeno para estar en el límite superior y, bueno, edisterona, turquesterona, todo ese tipo de cosas que son más fitoesteroides a tope, y utiliza también MK677. Y ha visto cómo no sé si era de 8 nanogramos por decilitro a 18. Eso es una burrada. Perdón, no sé si era de 6 a 18. Es una burrada, de verdad. Es una burrada y es un supuesto muy útil. Y en el caso de que Jackie Ramos estamos pensando en competir, tal, ahí sí que te digo Dostarine. Es un muy buen compuesto, muy similar a lo que puede ser Peratrona Sandrona. Y también lo que pasa ahora es que podemos hacer a las sustancias, digamos, con lo que sabemos ahora, podemos hacer que las sustancias brillen mucho más. Si tú, si tú haces un ciclo de 500 de texto, tú o yo, y entrenas a lo compadre, y comes sin contar nada, y comes de cualquier forma, y duermes como el culo, puede que ni mejores. Digamos, un usuario medio. Hay gente que de verdad que es muy respondedora, que contrae muy bien las fibras por su genética o por sus inserciones o por lo que sea, que responde mejor, vale. Pero si tú utilizas esos 500 de texto y eres un robot y lo haces todo perfecto, llevas una periodización perfecta y entrenas como entrena Willy, por ejemplo, ponerte un ejemplo de persona que para mí, a nivel de disciplina y sacrificio, es, vamos, de lo más top. Ajá. Esos 500 de texto brillan cada miligramo. Y eso es algo que sí que empezamos a poder hacerlo a día de hoy con la nueva escuela, y cada vez más. Es decir, y esto sí que repercute en la cantidad de abuso. Es decir, si nosotros hilamos fino con todo lo demás, de hecho, Willy lo dijo, que con su antiguo preparador utilizaba más que con el de ahora. Y ahora es cuando está evolucionando mucho más. Ajá. ¿Por qué? Porque no deja nada al azar, Claro, por todo lo demás. por todo lo demás, que se puede hilar fino, pero con las herramientas que tenemos a día de hoy, digamos que es relativamente más sencillo. Sabemos dónde tenemos que dar con la tecla. Y, por ejemplo, una mujer, tú ya sabes, lo delicadas que son ellas. eh, Hostia, darle por primera vez una sondrona a una mujer, aunque sea a 10 miligramos, es peligroso. Se, Sí, se te puede virilizar, sí, se te puede virilizar. Y ya sabes que eso pasa por los cambios de la cara no vuelven, el tema de la dureza, un poco sí, un poco no, pero el tema de la voz, pues te toca pasar por una cirugía de cuerdas vocales, y eso es muy caro y muy chungo. sí, es una movida, es una movida. Y muchas, bueno, ya sabes que muchas mujeres que se dedican a esto es un tabú muy fuerte, pero este deporte conlleva eso, para las mujeres en concreto. Entonces, parece que los tarines, en concreto, es una opción muy, muy válida para ellas, que, ojo, cada cuerpo es un mundo. Puede ser, puede ser que también virilicen a cierta dosis, porque al final modulan los andrógenos, Claro. es el que menos, en los tarines es el que menos, pero también puede ocurrir. Entonces, el tema de la mujer, la verdad es que es muy delicado Sí, y hay que llevar muchísimo, muchísimo cuidado, pero dentro de lo, digamos que es el mal menor. Es el mal menor, y si se lleva cuidado y se utiliza con cautela, ya te digo, lo más importante, el tema de la dosis y que tengan los estrógenos estables. Normalmente, o sea, tú piensas, cuando nosotros introducimos andrógenos, desequilibramos los estrógenos. De hecho, lo que se ha visto ahora, por el tema de que cada vez se utiliza menos inhibidores de aromatasa, cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, Masteron o Primobolan, ajá, eh, digamos que estamos reduciendo la cantidad de estrógenos circulantes y probablemente ni necesitemos ningún tipo de inhibidor de aromatasa. ajá. Pero, bueno, al final es complicado también, te digo. O sea, el culturismo no va rápido en cuanto a evolución de las preparaciones, porque es un deporte que la práctica, digamos que se basa en la experiencia y en lo que ha funcionado. Sí, Por eso
en sí el culturismo siempre va a ser vieja escuela. Sí, es Lo que que hoy, cuesta, lo que hoy es nueva cuesta, escuela, sí, exacto. Lo que hoy es cuesta nueva escuela aceptar puede los ser, cambios, sí. sí, pero es complicado. Es decir, bueno, el mundo de las redes sociales puede ayudar mucho, ayuda muchísimo, pero preparadores, cuanto más alto sea el nivel, muchas veces veremos que aún se siguen haciendo cosas de hace 10 años. Sí, sin ¿Por qué? duda, ¿Por qué? sin Porque duda. cuando hay ese nivel, hay, digamos que validación. Joder, si me he hecho un pro con, yo qué sé, 1 gramo de bolderona, voy a seguir utilizando 1 gramo de bolderona, ¿sabes? Entonces, a lo mejor la creencia de que, joder, pues a lo mejor si la quito, pues no funciona igual. De hecho, el preparador de Wesley Vissers, Stefan, Ajá. yo sé que utiliza bolderona muy, muy, muy frecuentemente. No es un ataque ni nada, no pasa nada, No, ¿sabes? ya, Claro, sí, te es entiendo, decir, sí. una práctica que, digamos, bueno, al final el atleta es el que tiene la capacidad de decir, oye, tío, Estefan, ¿qué te parece si no utilizamos botelón y utilizamos Pringmola? Mm, sí, Él va a decir, pues venga. Incluso el propio preparador se va a dar cuenta de que cambiando va a ser lo mismo. Es como si le cambias una comida de arroz y pollo, se la cambias por proteína y cereales. El resultado va a ser el mismo. El propio coach tiene que ser el que tenga la capacidad de innovar y ver y observar, porque es un deporte de observación, que al final es de imagen, sí, es lo que dice el deporte, todo es sí, imagen. sí, sin duda. Y bueno, el tema de los ARM, pues eso, tienen su lugar. Yo no aconsejo utilizarlos de cualquier manera. De hecho, hay gente en la comunidad que los sabe utilizar de forma muy, bueno, bastante segura, con controles. Roberto Castellano, Guti, Rubén López, Nacho López, Alexis Goven, toda esta gente, vamos, es a la que yo recurriría si yo quisiese hacer un uso seguro de ellos. Hay bastante, yo lo veo, la verdad que bastante. De hecho, yo creo que el primero que lo puso así un poco de moda fue Roberto, que se hizo Roberto, una preparación entera de SARMS o no sé muy bien, hace sí, años ya, hace años. eso es una validación muy importante. Es decir, que una persona con un físico de bastante nivel muestre que se puede llegar a Sí, ese aspecto solo con SARMS, dice mucho más de que, vamos, de todo lo que se haya podido decir por escrito. sí, estoy de acuerdo. Muchísimo. Al final la práctica es lo que realmente muestra la verdad o no, o sea, Y de hecho yo con el paso de los años yo también he aprendido mucho eso. Es decir, yo ahora, hace unos años era mucho más teórico yo. He desechado mucha teoría para solo leer y aprender y prácticamente únicamente lo que tenga práctica. Si no tiene práctica, llega un punto que no me interesa, ya. porque no me hace avanzar como preparador. Sí, al final Entonces, lo que para, no para leer sea... algo que sobre el papel es súper guay, Dios, esta vía, que no sé qué, que no sé cuánto, ya, pero ¿tiene esto algún sentido para poder hacerlo en un ser humano, para que pueda Claro, mejorar? si no es realizable al final, pues ya ves tú. Pierde el interés, por lo menos para mí. Sí. ¿Te parece contarme así de manera, no te digo rápida, pero a ver, llevamos casi 2 horas al final, Sí, los proyectos que tenéis ahí con NG Labs y todo el tema que estáis ahí sí. montando? Bueno, bueno, mira, para hacer un resumen rápido de cómo acabé yo en NG Labs. Yo estaba en Iberosams, no me gustaban cómo hacían muchas cosas, no me sentía a gusto, simplemente no tengo nada en contra de ellos, pero no me sentía a gusto por diferentes razones. El tiempo me ha dado la razón, el dueño de NG Labs, una persona a la que la verdad que le tengo muchísimo respeto, mucha, mucha admiración y es buen amigo mío, contó conmigo, me dijo todo lo que estaba montando antes de que pegaba el boom y todo eso. De las pocas personas que le echó un cable también fue Roberto. O sea, eso hay que decirlo, que Roberto se ha portado de la hostia con el dueño de NG Labs. Y bueno, yo también tenía ciertas ideas que bueno, son ideas que ya tenía arraigadas desde hace tiempo. El tema de hacer una marca de suplementación enfocada a la salud, que intenté con Iberosarms y que no hubo manera, porque, bueno, todas las empresas miran por el beneficio económico, eso está claro. Al final, cuando tú pones un capital, tú quieres que ese capital te rente. Yo en esa parte no tengo nada malo que decir de ellos, es decir, quieren que rente y quieren que evolucione. Si ellos no lo vieron claro como yo también, como yo lo veía y como yo creo que es, creo que cualquier persona que está dispuesta a gastarse 400 euros o 500 euros en un ciclo, pues se puede gastar 30 euros en un suplemento para, para mejorar, digamos, para hacerse más longevo o Hombre, para no debería, sufrir debería, vamos. secundarios. Debería, y para mí es algo básico. Entonces, yo sí lo veía, no se supo enfocar a modo de marketing, tampoco se me dio la libertad y tampoco se hicieron las cosas bien como para que eso se llevara a buen puerto. Pero bueno, una de las premisas que yo le puse al dueño de Gelas era eso, que yo quería hacer eso,
y que era parte del proyecto. Y bueno, a día de hoy pues nos encontramos a escasas semanas de lanzamiento. Bueno, el lanzamiento en sí ya está, pero digamos de la línea de suplementación, porque ahora estamos con la línea de CBD, que es la Green Line, que Ujú. es otra parte. Ahora mismo disponemos de 4 productos con CBD, uno para dormir, uno para la mujer para el tema de la menstruación, que lleva diversos ansiolíticos y antiinflamatorios, que ayudan un montón, y dos diferentes concentraciones de broad spectrum, que bueno, para la gente que no lo sabe, habrá escuchado mucho la palabra full spectrum. El full spectrum es que tiene todos los cannabinoides, incluido THC. El THC tiene sus beneficios a nivel sedante, más bien, pero puede ser que esa sedación, pues que te acompañe durante el día no es lo más idóneo, puede ser. Entonces está el broad spectrum, que tiene todos los cannabinoides, excepto el THC. Entonces, no es tan sedante, pero los efectos a nivel de salud sí los percibes, que es al final lo que interesa. Y bueno, básicamente con NG Labs, primero, nosotros no queríamos hacer simplemente vender SARMs como si fuese, pues eso, ¿cómo decirlo? Vender por vender, ¿sabes? Pues hacemos marketing barato de ofertas, códigos de descuento a todo Kiski, con coger a cualquier influencer que tenga números. Es algo que te digo, al final son Sí, sustancias que sí, sí, sí. son, el tema de los ARMS, son delicadas. Ujú. Nosotros, al final, una de los problemas que tuve con Iberosan fueron esos, es decir, contaron con otros influencers y con otras personas por el simple hecho de que eran capaces de vender. Sí, Lo puedo entender, pero ¿a costa de qué? A costa de decir que eran suplementos, que no tenían efectos secundarios, que, bueno, que no hacía falta hacer postciclo, que no sé qué. Pues, obviamente, eso no iba en la dirección que yo quería y me encontré todo lo contrario con NG Labs. Me encontré con gente que de verdad, pues bueno, preparadores que ya pensaban en salud. Me encontré con gente que de verdad lleva muchísimo tiempo en el culturismo. Me encontré con culturistas respetados de verdad. Y me encontré pues, con un ambiente que iba mucho más en consonancia con lo que yo quería y con la misión que yo tenía en mi cabeza. Entonces, ahí eso era otra cosa. Además, una gran parte de mi trabajo con ellos siempre ha sido el tema de la información. O sea, llevamos un año y pico haciendo una burrada de contenido en redes, que si blog, que si YouTube, que si Instagram, Reel, de todo, con el objetivo de que al final nosotros vamos a dejar una huella porque somos un negocio grande, pues que al menos esa huella sea lo más, digamos, dejar algo aprendido en el culturismo. Es decir, que cuando la gente ve nuestro contenido, no vamos a estar dando contenido de farmacología solo. Es decir, mi contenido no es para que compres, mi contenido es para enriquecerte. sí. Si tú compras es porque quieres y porque sabes que la mejor marca, la única actualmente, que tiene un producto de calidad es la nuestra. Como si tú, por ejemplo, estás en Más Músculo. ¿Por qué tiene Más Músculo blog de salud? ¿Por qué tiene Más Músculo todo lo que tiene alrededor? Porque eso hace también que le enriquezca la marca Claro. y que también adquiera unos valores. Si se pierden los valores de una marca, lo has perdido todo. ¿Te conviertes en haciendo dropshipping o qué? Sí, sobre todo además en lo vuestro yo creo que hace falta educar un poquito al público, o sea, no vender como si fuese eso en proteína en polvo, sino realmente lo que dices, concienciar y luego si compran, pues que sepan lo que hacen, o sea, no que compren así como si fuese un preentreno. También te digo que educar en tema de farmacología es complicado, ¿eh? Tal y como están también el tema de las leyes de las redes y tal, lo que se puede decir, lo que no se puede decir. Ya. No se puede hacer alusión al uso, no se puede hacer, no puedes decir el uso de, ¿sabes? Es muy complicado. YouTube es mucho más libre en eso, en general, pero aún así, si está ligado a la empresa es complicado. Pero bueno, la cosa es que ya se está maquinando, bueno, está maquinando, lleva un año maquinándose el tema de la línea de suplementación. Es una línea de suplementación enfocada no solo en la salud de culturistas, sino en la salud general, en lo que realmente tiene importancia en una persona y en una persona que realiza también este deporte, por supuesto. Hemos pensado en eso de inicio y luego probablemente en el resto de aspectos de la salud, también en el aspecto estético, pero Ujú. bueno, tampoco te puedo desvelar mucho más, pero lo verás dentro de muy poco. Pero no es algo, o sea, es algo que sí que es ciertamente novedoso, es decir, el hecho de que un suplemento eh,
aluda a una función o a un efecto secundario, en concreto, por ejemplo, el colesterol, eso ya existe. Que lleven 4 ingredientes que funcionan de forma sinérgica para mejorar todo el entorno del colesterol, no tanto, pero sigue existiendo. Es decir, no vamos a inventar la rueda, pero vamos a dar una vuelta más de Ujú. tuerca. Sí, Y creo que eso es, bueno, es importante, pero lo más importante al final es que, como te comentaba al principio, España está a la vanguardia y totalmente, totalmente, totalmente. totalmente. Es decir, hay una marca similar, parecida, en Estados Unidos, que es Revive, que Sí, patrocina a Revive. Amstel, que patrocina a New Eh, Walker, la de Matt pero Jansen, sí. Matt Jensen, exacto. Pero si ves, yo y algunos que del sector que podemos tener cierto conocimiento en cuanto a suplementación, ves la formulación y no es, digamos, algo para quitarse el sombrero, ¿sabes? Ya, No es nada del otro mundo. Lo que es mucho marketing, sí. Pues ya. de verdad, de verdad. O sea, un suplemento hepático donde lo único que realmente tiene beneficio a nivel hepático es el NAC. Y el NAC cuesta 4 duros, Sí, pero te venden el suplemento a 40, ¿sabes? ya. Entonces, bueno, en ese sentido hay mucho que hacer. Lo bueno que tiene esto, también te digo, hay mucho que hacer, pero el mercado del fitness, te podría decir que es prácticamente ilimitado. Sí. Y cada vez más. Porque, y cada vez más, es decir, la gente que dice, no, es que el mercado ya estaba rotado. Por ejemplo, la gente que se queja de las asesorías. Perdona que te diga, toda persona necesita un coach. Todos, incluidos los que son coach. Sí, sí, Porque la persona que vive del fitness consume fitness. Tú, aunque trabajes en el fitness, aunque te dediques a esto, también consumes. Si no lo gastas en una parte, lo gastas en otra. sí, Pero tu dinero, gran parte de tu dinero va a esto. Y sí, también es una rueda que, ¿sabes? Que va dando vueltas en todos. Al final, aunque tú ganes bastante, gran parte se va en este estilo de vida. Aunque te ahorres la suplementación, se te va en comida. Y al final la comida, pues la puedes, por supuesto que te puedes ir al Mercadona, pero también te lo puedes pillar en Fit Burger Online o en no sé dónde, ¿sabes? O sea que es un mercado que es enorme y sí, da para mucho. La verdad es que eso es algo que si en algún momento no ves la salida o ves que, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer lo otro? No, te deja mucho más tranquilo decir, joder, sí, el fitness da para todo y más. sí. Y aún Cabe todo, cabe todo. cabe todo y aún hay cosas que aún no hemos visto y que vendrán con los próximos años. Y Sí, habrá que sí. ver también cómo, esto es interesante también, el tema de la inteligencia artificial, cómo la aplicaremos nosotros. Mm. Por ejemplo, yo estuve probando los otros días a hacer dietas con el chat GPT. Hostia. No, por supuesto, a más simple eres con el chat GPT, peor. Y entrenos también intenté. Es curioso porque tú le dices, quiero una rutina de entreno de 4 días donde quiero fortalecer el core, la cintura escapular y no sé qué le puse más. Muy sencillo. Y el tío me ponía un press, un pullover, un ejercicio de pierna y un ejercicio de abdominales y uno de brazos o algo así. O sea, seguía como un patrón. Entonces, cuanto más específico tú le eres, mejor lo puedes hacer. Yo le dije, dame una dieta de 2000 calorías en 4 comidas, con 200 gramos de proteína. Y me lo hizo, pero no ajustaba las cantidades. O sea, sí que ajustaba las cantidades, pero algunas cantidades las ponía como puñados, como no sé qué. Hay que ver cómo hacerlo de tal forma que en algún momento nosotros podamos simplemente, con lo que tenemos en nuestra cabeza y lo que queremos, Sí, por ejemplo, hazme una dieta de 3000 calorías, 30 gramos de proteína para un usuario de con unas especificaciones y que te lo haga él. ya ves, qué locura, tío. ¿Por qué va a estar eso peor? ¿Por qué va a estar eso peor? Que lo hagas tú a mano. Sí, Obviamente, el romanticismo de hacer incluso a papel tiene como más, ¿sabes? Como más magia. sí, Pero hay que también, o sea, imagínate que tú, por ejemplo, la mente de una persona que, joder, Fran Spin, por ponerte un ejemplo, pudiese simplemente todo lo que él piensa al minuto plasmarlo en preparaciones. Puede llevar 200 atletas de alto sí, nivel. sobre todo eso te iba a decir, que al final mecanizas tu trabajo y puedes llevar el doble. O un médico Mm. que establezca los patrones que tienen que identificar para sacar, digamos,
posibles protocolos para corregir ciertos valores. Ya ves, ya ves, ya ves. Sí, O sea, es sí, algo sí, que, sí. Llegará, no ¿eh? sé, llevará Llegará. años, pero algo se podrá hacer seguro Sí, en llegará, llegará nuestro... seguro. Y si no de esa forma, de otra, pero llegar, llegará seguro. Ujú. Bueno, Pues nada, tío, yo nada más que preguntar. No sé si quieres algún último mensaje que te apetezca mandar o alguna cosa que bueno, quieras decir. no, la verdad, lo que últimamente sí me está chocando es, bueno, ahora que me encuentro fuera de España, ahora vuelvo durante un tiempo, un par de meses, pero me vuelvo a ir. Hay que valorar lo que tenemos en España respecto al culturismo, Sí, que está muy bien mirar a otros países, pero creo que lo mejor es seguir mejorando lo que tenemos en casa. Y en ese sentido, estoy contento porque sí que me abro a otros países, que eso es algo que no me voy a limitar nunca. De hecho, yo ahora mismo yo vivo en inglés, me comunico en inglés, mi novia es de Ucrania y hablamos en inglés y parte en ruso, también estudio ruso. ¿Por qué? Porque me da mucha posibilidad. Tú con el ruso hay 20 países donde te puedes comunicar en ruso sí, y me da la posibilidad en el futuro coger atletas de otros países. Yo soy muy, muy largoplacista, no soy cortoplacista para nada. Mucha gente diría, "Uf, madre mía, pues es imposible". No, pues ahora mismo lo leo perfectamente y puedo tener conversaciones de tontos, ¿sabes? Pero puedo tener sí, una conversación muy sencilla. Y en el futuro ya llevo atletas en inglés, tengo gente que me puede traducir del polaco, del ucraniano, del ruso, ¿sabes? Si lo miras a largo plazo, quedarte solo en tu país es algo como, qué te hace quedarte en tu país? Y no tienes por qué moverte. Te digo a nivel de redes sociales. sí, sí. Porque, por ejemplo, tenemos Latinoamérica, es un terreno que yo empecé a tocar en 2018 o 2019, empecé a crecer allí y a día de hoy me ha traído muchísimo, muchísimo, solo por el hecho de no limitarme, el empezar a hacer contactos allí, a conocer gente, a tal, y hoy en día soy más famoso allí que aquí. Ya ves. Soy, Sí. soy mucho más conocido allí que aquí, porque allí tengo atletas de mucho nivel. Y como también todo se ha dicho, el nivel en España es mucho mayor. Sí, El también. nivel en España es mucho mayor. Pero también, ¿qué pasa? Que allí hay mucho más que hacer. Si aquí hay mucho que hacer en España, todavía, allí ni te imaginas. Ya. Ni te Sí, imaginas. sí, Entonces, sí, en fotos de allí, sí. entonces uno de los mensajes que yo diría es, para el que lleva mucho y para el que lleva poco, que no tenga miedo de expandirse a otros países, bueno, y de viajar también lo recomiendo. Te abre mucho la mente, Sí, 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 estoy porque, contigo. de verdad, porque cuando sales dices, joder, y yo que estaba anclado ahí, es decir, no porque España sea mala, o sea, España es un país de la hostia, con su más y con su menos, a pesar de lo que tenemos en el gobierno y todo eso, que de verdad, sí, deja mucho que desear, es la Sí, realidad. Seas de un lado o de otro, la sí, realidad sí, es que sí. no, no es una, no inspira y no ayuda a progresar como sociedad, No, más para bien nada. Todo lo contrario. Sí, a involucionar y nos pone muchas trabas para intentar trabajar y para poder eh, avanzar. Es, lo que te decía es el tema de las miras, es decir, joder, qué grande es el mundo, cuántas posibilidades, todo el mundo, o sea, todo el mundo que entrena necesita un entrenador, necesita un nutricionista, un dietista, todo el mundo, porque nosotros damos las directrices para que esa persona mejore, para que mejore su salud. Entonces, aquí, por ejemplo, no te puedes imaginar lo petados que están los gimnasios. La cultura del deporte es mucho mayor en los países eslavos. Las mujeres se cuidan, no te lo puedes imaginar cuánto. O sea, el perfil este de mujer española, independiente, que va a su rollo, que no necesita a los hombres, que no le importa no gustar, que, ¿sabes lo que te digo? sí, Que no se cuida, que no utiliza cremas, que no utiliza nada, que no le importa estar gorda, ¿sabes? Eso aquí no existe. Eso en estos países, y no es un país, o sea, España es un país, pero esto es un bloque enorme. O sea, tú haces una buena marca de suplementación en cualquier país de estos y alucinas. Hay de hecho hay una marca de suplementación aquí que está enfocada en cosmética para mujeres, alucinas, tío. O sea, alucinas la cantidad que tienen. Hay otro, por ejemplo, me fui yo, y esto ya es anecdótico total, no aporta gran cosa, pero bueno, en septiembre hay aquí como una FIBO, pero aquí en Polonia, se llama ¿Mm? FIBE, que hay competiciones y todo. Y hay hasta marcas de cosméticos fitness. O sea, que están enfocados en las mujeres que, obviamente,
son cosméticos tal cual, pero la imagen es de una mujer deportista, Sí, de una mujer que se cuida y, y es muy diferente. Es decir, el pensar que lo que está en España es lo que hay en el resto del mundo, para nada, para nada. Entonces, probablemente el salir de España, te digo quién es la persona, lo he mencionado en este podcast más de una vez, te digo la persona que a mí me cambió un poco la visión para ir a otro país. Willy, cuando se fue a Australia y estuve entrenando de entrenador personal, estuve enfocado modo yados, a hacer dinero, a entrenar, trabajar, sí, pero fue la persona que a mí me dijo yo, hostia, este chaval, más joven que yo, viajando, aprendiendo inglés, currando y evolucionando, porque al final lo que más te llevas de viajar, yo llevo 9 meses fuera de España, yo he evolucionado en estos 9 meses como 3 años en España o más. sí, 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 estoy contigo. Yo Increíble. estudié fuera y al fin estoy de acuerdo, o sea, es así. Es así. Es así porque además es como una especie de petardo en el culo permanente. Mm, Sea, tienes que estar moviéndote, presión, 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 presión positiva, eustrés, para acá, para allá. Es lo que a mí, la verdad, me ha resultado más gratificante y no quiero volver a lo de antes. O sea, si en el momento que yo sienta que Polonia ya es como relax, demasiado, probablemente me vaya a otro país. mm, Probablemente. Pero aún así tengo mucho que hacer aquí porque aquí ya tengo competidores. Tengo aquí 3 competidores aquí en Polonia. Tengo una bikini que sale exactamente en 18 días y un chico en mens que va, la verdad es que está hecho un muñeco e intentaremos a ver si podemos alcanzar la Procar en 2020 en octubre. Pero bueno, el nivel es alto, aunque tiene posibilidades, el nivel es alto, nunca se sabe. Pero bueno, hacer un pro en un país que no es el tuyo, la verdad es que tiene mm. su cosa, tiene su Sí. cosa. Y bueno, en ese momento me encuentro. Tema de otros proyectos, pues no te puedo contar, la verdad, Bueno, pero tío, queda ahí, queda en el tintero. sí, claro, para un segundo capítulo quizás, Queda en el tintero. otros 2 años. Para Hombre, si tengo mucho que contar, en unos meses 2025. podemos hacer otro, pero la verdad, soy una persona que no me gusta estar parada ni anclada, porque me di cuenta hace muchos años que eso me provocaba mucha infelicidad. Sí, yo soy Necesito igual. mover el culo. Yo soy igual, Necesito tío. mover el culo. Necesito hacer cosas nuevas, crear y aparte me encanta, tío. Me Sí. encanta, la verdad. Disfruto mucho. También disfruto de No, esta charla, también te lo digo, ¿eh? sí. Hombre, para eso es. Es que no hay otra, tío. Estar parado al final es estar muerto, Qué va, macho. tío. Pues Estar parado nada, es lo peor. Ignacio, muchísimas gracias por la invitación. Decirte que es complicado empezar en YouTube. Que por cierto, te lo digo desde aquí, empiezo yo en YouTube también. Hostia. Empiezo ya en YouTube, no, en serio, empiezo en serio. No sé cuándo puedas publicar esto, no sé si ya tendré entonces el primer vídeo, pero vamos, ya te puedes imaginar lo que voy a tocar. Todo lo que ¿Cómo hemos se hablado aquí, cómo se va a llamar tu canal? Y lo dejo ahí abajo en la descripción. no lo sé, probablemente NutriBuilder sin más, Hombre, sí, supongo, ¿no? pero vamos, todos los temas que te puedas imaginar que hemos tocado aquí, tema de salud, nutrición, farmacología, suplementación, todo este tipo de cosas, veré cómo exactamente lo enfoco, pero le voy a poner, como le estás poniendo tú, exactamente igual, mucha paciencia y mucho tesón, porque para hacerte un hueco aquí es complicado Es jodido, sí. y hacer contenido diferente, hacer contenido que a la gente de verdad le guste, es complicado. Me gustan mucho los podcasts, probablemente hagamos uno y te invite yo a mi canal en vez de tú al tuyo, en vez de Ujú. tú yo al tuyo. Y bueno, mandar un mensaje sobre todo a la gente que a lo mejor es más joven, a los que yo ya sea más vieja escuela y ya llevan muchos años, pues a lo mejor no les resuene tanto, pero que no tengan miedo de explorar, que no tengan miedo de leer, que contrasten mucho la información, que hoy en día en las redes hay quizás demasiado, que vayan por la gente que es más referente en cada ámbito. Y si les puedo dar un consejo es que salgan de España. Buen consejo y además distinto a Que lo que salgan se de suele, España, a lo que oye, se suele oír. que España es un país de la hostia, pero hoy en día creo que solo sirve de vacaciones. Sí, De verdad. sí, yo empiezo a pensar parecido. Yo empiezo a pensar parecido. En cuanto puedas tener, y eso sí, otro consejo de verdad, con la mano en el corazón, no tengáis nada físico en España, nada físico. Todo lo que sea físico en España ni en ningún país, porque tal y como está en el mundo, la situación es muy complicada. Es decir, cualquier día, tal y como se controlan ahora mismo los gobiernos, te cambian una ley y te arruinan la vida. Sí, Te sí, arruinan sí, la vida tal y cual. lo que tú creías que tenías un centro de entrenamiento, una clínica, cualquier cosa que vayas a tener, pasado mañana, de repente, el valor de los pisos, ciertas leyes, o te encierran como nos encerraron hace 3 años.
y ¿cuánta gente perdió sus negocios? Sí, la toma por Por culo. eso, todo lo que se pueda deslocalizar y hacerlo online, viajar, ver cuál es vuestro país, cuál es vuestra sociedad, porque también las sociedades son muy diferentes. Tienes, por ejemplo, a Da Viking, no sé si lo conoces, un pelirrojo que hace recetas con barba. Está Sí, en Tailandia, está en Bali, Malasia, es decir, y está haciendo lo que le gusta, que es pues, hacer contenido, hacer vídeos de recetas, llevar sus entrenos y sus dietas y al final desarrollarse como ser humano, que esa es la clave de todo esto, ¿no? De evolucionar. sí, No, no de hacer toda la vida lo mismo sí, sí, y sí. buscar el sentido de todo, al final. Sí, tal cual, tal cual. Así es, pues Bueno, nada, caballero, tío, muchas gracias por el rato, que ha gracias a estado bien. ti. Al final Gracias a ti, ha gracias a sido ti. 1 hora por año de intento, más o menos, nos ha salido. Sí, ¿verdad? Y han sido Pero, 2 horas, te lo pero voy a bueno, decir. está guapo, tío, está guapo. Ha estado bien, buena información y seguro que gusta. Así que nada, tío, muchas gracias y hablamos, ¿vale? De cuando lo suba y todo eso. Venga, un abrazo, Ignacio.